Normalmente tú dices, voy a depositar mi plata al banco, ¿no? Y en realidad lo que están haciendo ustedes es todo lo contrario. Ustedes no depositan la plata al banco. Ustedes le están prestando la plata al banco. Tú entras a la selva y la selva se ha convertido en tierra de nadie prácticamente. Cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por un compañero, eso se llama equipo. Bienvenidos a un nuevo episodio del mejor podcast del Perú, el Boga Podcast. ¡Fuerte aplauso, por favor! Para el día de hoy, en la Boga House, tenemos un invitado muy especial. Tal vez lo conocen, tal vez no. Estuvo involucrado en inteligencia financiera. Ha tenido entrenamiento militar israelita. Y también estuvo involucrado en el control de insumo de químicos, de contrabando y narcotráfico. Un personaje ya de película. Una persona que estimamos bastante. Por favor, denle la bienvenida a Gonzalo de Romaña. Stop playing with a boss like that. I don't react well when you talk like that. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Stop playing with a boss. And don't listen to other people. If it feels good here, do Money it. on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Run it up, yeah. Bienvenidos al primer Boga Podcast. Put the money on the phone, then call right back. I don't really wanna do the small talk like that. Then you would do this reminds me of really feel. Different teams say what as fuck you as long as you understand. Mucho nombre, le faltó Rambo y todo lo demás. Es lo único que faltaba. Caramba, tremenda bienvenida. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por venir. Al contrario, ustedes. Mucho gusto. El gusto es mío. Encantado de poder compartir con ustedes lo que quieran. Genial. Para comenzar, a los que no te conocen, cuéntanos un poco sobre quién es Gonzalo Romaña, cómo ha sido tu trayectoria de vida y cuáles son tus proyectos actuales. Su diablo. Soy yo, Gonzalo Romaña soy yo. Mi trayectoria de vida ha sido normalmente empresarial, trabajando desde muy chico, desde los 14 años empecé a trabajar en una fábrica de reciclaje de papel en el Callao, imagínense. Ahí por donde estaban los barracones, por ahí trabajé durante mucho tiempo, en esas épocas que te ibas en micro hasta el Callao y llegabas vivo y salías vivo también del Callao. Siempre me gustó el tema del trabajo. Perdí a mi padre cuando era joven, muy joven. Y como que asumí la responsabilidad de no cargarle a mi mamá ese trabajo de criar 4 hijos. Somos 4 hermanos nosotros. Y empecé a buscar de trabajar inicialmente. Empecé a estudiar, entré a la universidad. Me fui de la universidad. No crean que no he estudiado un montón por si acaso. Ya estoy en mi última maestría ahora en este momento. Así que estudiar es bueno, tener conocimiento es bueno por si acaso, pero no, me retiré de la universidad. Terminé después estudiando un montón de cosas. Terminé una carrera de seguros, empecé a construir mi vida alrededor de los seguros. Tenía un amigo que trabajaba en un broker de seguros, un asesor de seguros, con una persona muy querida, era un rumano escapado de la guerra que vino a construir un broker. Empecé a trabajar con él en la época que los seguros para nosotros pues era un viejo atrás de un escritorio que te decía no a todo. Y ahí empecé mi carrera de seguros, empecé a estudiar seguros, estuve en las escuelas técnicas de seguros, después estudié afuera seguros, en fin, y fue construyendo una vida empresarial. Esto fue alrededor de los 20, 25, por ahí. En la época del lobo, como dicen, hace un montón de años. Claro. ¿Cuántos años habré tenido? Sí, por ahí, 20, 19, no sé, algo por ahí. ¿Y cómo fue que llegaste a tu primer trabajo en el Callao? ¿Cómo es que llegaste a ese lugar? ¿Cómo lo descubres? Un hermano de mi mamá tenía un socio que tenía la empresa de reciclaje. Y estos trabajos típicos que empiezas a hacer verano, porque cuando un chico empieza a vender limonadas y todo este tipo de cosas con la familia. Y me dijo, tengo uno, si quieres trabajar en verano, tengo ahí esta fábrica. Y dije, genial, pues total, recolectar papel y vender papel y la experiencia del papel era fantástico. Así que me quedé ahí trabajando con ellos un tiempo. Simple, claro. Algo sencillo. No es un trabajo de verano, pero estuve unos meses ahí trabajando con ellos. Pucha, qué loco, y empezaste a trabajar desde los 15 años entonces. 14 años. Claro. La aventura de irte en micro, pues ese tipo de cosas que era Callao era fantástica, una cosa... Ahí es donde se empieza la calle, ¿no? Que esa es la verdadera enseñanza cuando empiezas en la calle. Claro. Viendo en retrospectiva, esa primera instancia con 14 años, ¿crees que fueron, ¿cómo decirlo?, importantes o puntos clave para aprendizajes para seguir en adelante? Sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que las personas aprenden de todas las experiencias, de todas las personas y en todo momento. Y tienes que tener la capacidad y la humildad de empezar a sentir que incluso las cosas pesadas, como irte en el micro y todo lo demás, terminan siendo una experiencia de enseñanza. Las aventuras pues, que uno vive en los micros es espectacular, la gente que habla, lo que escuchas y todo ese tipo de cosas es fantástico.
Entonces no hay día en el que uno no empiece a aprender de algo, ¿no? Aprendí de la caja chica, aprendí de las monedas, cómo se contaban las monedas. Ahí imagínense en reciclaje, pues la mayoría de los recicladores empieza a pagar en moneda. Entonces cuenta las moneditas, ponlas en la cajita, sepáralas, ese tipo de cosas era Bacán. muy simpático, ¿no? Claro, y de ser Muy una salida de... agradable. Entonces Aprender. hasta los 25 años aproximadamente que fue que te introdujiste en el mundo de los seguros. No, de los seguros estuve muy joven. Los seguros entraba a los 17 años, me parece, o 18 años, ¿no? Mientras que estudiaba, me metí a trabajar en esta compañía de broker de seguros. Y de ahí empecé a estudiar en las noches en una escuela técnica de seguros que existía en el centro de Lima. Así que ya tenía mi aventura, podía tomarme mis micros al centro de Lima. Tenías tu experiencia ahí. Claro, y trabajaba, estudiaba hasta las 5:30, era el trabajo típico, y ahí te ibas al centro de Lima, llegaba a las 6:30, 7 de la noche, estudiaba hasta las 10, 11 de la noche. Y de ahí regreso a la casa en unos buses que habían en esa época que eran numerados, se llamaban la 59, se llamaba el bus. Entonces te ibas desde la avenida Bancaya hasta la casa, ¿no? Pucha, qué loco, tenías Sí. un ritmo de vida bien... Y era además muy simpático porque esa época era muy conmocionada y de mucho conflicto en el Perú. Entonces íbamos al centro de Lima donde trabajábamos y trabajábamos con máscara de gases, por ejemplo, ¿no? Porque todo el día había huelgas, tiraban bombas, era una locura. Entonces ibas con máscara de gas para que no te afecten las bombas lacrimógenas y ese tipo de cosas, ¿no? Unas aventuras. Pucha, qué increíbles. bravo. Sí, increíble, ¿no? Experiencias interesantes. Y de ahí en adelante, ¿cómo fue que continuó tu vida? En una reunión que tenía, yo trabajaba en una compañía de seguros, cuando terminé mi trabajo en el broker, me fui a trabajar a una compañía de seguros, uno empieza a generar cierta influencia en el mercado de seguros, que es un mercado relativamente chico, y un par de amigos míos tratan de llevarme a sus compañías, ¿no? Me decían, no, que este muchacho que está empezando, se venga acá. Entonces estábamos en una discusión de irme a otro broker o a una compañía de seguros, la compañía italiana, Atlas se llamaba en esa época, que era en el centro de Lima. Y me voy a trabajar a Atlas y trabajaba en producción. Producción es donde tú buscas clientes y atiendes a los clientes y te encargas de su seguro, ya con la experiencia que tenía y los estudios. Y escucho que había un tal que iba a licitar sus seguros, estaba buscando licitar sus seguros. Y conmigo trabajaba. Entonces me acerco y le digo, oye, ¿tú eres pariente del que está licitando? Él me dijo, sí, claro. Y le digo, ¿qué te parece si vamos y le ofrecemos hacer un broker junto con él? Está bien que los seguros estén en la compañía de seguros, pero nos asociamos con él. En esa época pues, tendría, ¿cuánto? 23 años, no sé, algo por ahí. Ah, joven, bien joven. Sí, sí. Chibolito. Recién salido. Recién salido. Ya con cancha, ya tenía calle. Ah, ya tenía sí, desde calle. los 14. Sí, sí. Bastante. Entonces los vamos a buscar a que ustedes no deben saber ese tema, pero él tenía la empresa principal, la tenía en la avenida Tomás Marzano, un sitio que se llama, hoy se conoce el sitio todavía como, que literalmente había una que vendían autos en ese sitio. Pero este señor era dueño de un montón de empresas, ¿no? Tenía la bolichera, vendía autos, era dueño de... Tenía una serie de empresas. Entonces se aparece este medio primo, porque era un primo lejano, y me aparezco yo chibolo y le digo, ¿quieres ser mi socio? Casi así como caerle a la chica, ¿no? ¿Quieres estar conmigo? Así, ¿quieres ser mi socio? Y el tipo se impresionó y me dijo, correcto, si quiero ser. Y empezamos esta sociedad, creamos esta compañía que se llamaba Asociados, ¿no? Súper original el nombre. Asociados, y en paralelo con otros socios yo estaba construyendo otra compañía relacionada al mercado de seguros, que era prevenir pérdidas en los puertos. Era un negocio medio extraño, medio enredado, y ya estaba en camino de hacerlo. Y así me asocié con y era, la experiencia de él era tan insólita asociarse pues con un chiquillo, él que había sido empresario del año y todo lo demás, que terminó usándome como conejillo de India y me metió a todas las compañías a las que podía, ¿no? En épocas ya complicadas del Perú, donde empezaba el terrorismo con mucha fuerza, ¿no? Donde salías de tu casa y no sabías si regresabas literalmente, ¿no? Entonces él en los temas empresariales termina comprando una compañía de seguridad que se llama... Y bueno, entramos a todo este mundo de la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y así empecé a mi vida empresarial básicamente con él. Y así fue como te introdujiste en lo que vendría a ser de una manera u otra el entrenamiento militar, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que llegó un momento en que crea 3 compañías, crea una que se llamaba... Para recordar el detalle, el escuchar bombas en Lima era una situación sumamente ordinaria, digamos, ¿no? Uno escuchaba un boom y decía, uy, ahorita se corta la luz, se cortaba la luz.
y empezabas en una oscuridad espantosa y no sabías por dónde disparaban, en fin, ese tipo de cosas. Entonces se crea una compañía especializada en guardaespaldas y la demanda que había de guardaespaldas y seguridad en esa época pues era monstruosa, ¿no? Entonces ya nosotros no podíamos tener seguridad. Entonces como ya no podíamos tener seguridad, me acuerdo de un directorio un día, llegamos al directorio y en los directorios normalmente te ponen tu cuadernito para escribir tus notas y en vez del cuadernito teníamos todos una pistola, ¿no? Y nos dicen, bueno, lo siento, el negocio está muy bueno, defiéndanse ustedes solos. Sí, claro. Eso implicaba que evidentemente ya vivías en un mundo donde estabas alerta, ¿no? Que vivías 24 horas alerta. Entonces, si bien ya tenías algo de experiencia en ese tipo de cosas, había que hacer un entrenamiento especial para poder lograr eso, ¿no? Entonces trajeron fuerzas especiales de la Israeli y nos empezaron a entrenar en un montón de detalles, ¿no? Dolor, fuga, escape en auto, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tío, Cosas muy complicadas. ¿Tú crees que podrías ser un poquito más extenso en esa parte? O sea, cuéntanos más o menos cómo es que fue el entrenamiento. Claro, de acá cuando- y me matan, sí, claro. Sí, que soy más extenso. Un poquito más a detalle, un poquito más a O detalle. sea, lo que puedas, ¿no? Porque sí nos da curiosidad, porque la primera vez que escuchamos era todo conversando y dije, el tío es un agente secreto. El tío- De secretos no tengo nada, te lo aseguro. Eso, no me gustan los secretos. Lo que pasa es que ponerte en el contexto de esa época era sumamente complicado, ¿no? A mí me han agarrado un par de veces, han secuestrado 2 veces, nos han disparado. Y te olvides, la aventura es... Imagínense, cuando uno ve una película del oeste, éramos más o menos así, ¿no? Las bombas eran todos los días, los disparos eran todos los días. Tenías miedo de salir a la calle porque no sabías en dónde había un coche bomba que podía reventar a tu costado. Volaban edificios completos, en fin, era una situación sumamente complicada. Y era gracioso porque cuando tú ibas a ciertos eventos, normalmente uno va al evento y se saca la chaqueta, el polo de boa, ese tipo de cosas, ¿no? Pero normalmente te quitabas las armas primero, ¿no? Entonces tú veías los colgadores de ropa y eran puras armas, y después la ropa, era una cosa increíble. Entonces el entrenamiento lo que pretendía era, acuérdense que estas compañías lo que manejaban era valores, no dinero de los bancos. Entonces era evidente que si a cualquiera de nosotros nos agarraban y nos mandaban a tratar de entrar a la zona, la instrucción era bien clara: si a ustedes los secuestran, los agarran, mátenlos. No entran a la bóveda de ninguna manera. Entonces la única manera de poder soportar esto es entrenarte para defenderte, escapar especialmente, ¿no? Porque para los que nos van a ver, ese afán de tener armas y todo, no se los aconsejo, ¿no? Porque uno se puede sentir muy valiente teniendo armas, pero matar es otra cosa, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden hacer es en realidad levantar las manos y decir, ya perdí, y entreguen todo lo que tengan que entregar, porque no hay nada que valga la pena más que la vida de uno, ¿no? Entonces te enseñan, una de las prácticas importantes es el dolor, ¿no? Porque normalmente el dolor es lo que te tuerce. Entonces el entrenarte a sentir dolor o a soportar dolor es una de las prácticas bastante duras del entrenamiento, ¿no? Y soportarlo y saber que psicológicamente tienes que aguantar ese tipo de cosas. Entonces te hacen una serie de prácticas, respirar muy fuerte, estas sensaciones que hacen en otros países donde te hacen respirar porque creen que estás meditando y en realidad lo que están haciendo es drogarte, ¿no? Porque si respiras muy fuerte, tu monóxido te va a envenenar y vas a empezar a adormecerte. Entonces digamos que es una anestesia natural el empezar a respirar fuerte para poder soportar más dolor y práctica de ese estilo. Época complicada. ¿Consideras que fue algo difícil para ti ese entrenamiento? O sea, doloroso y una época difícil? No, pero sí, o sea, primero cuando uno es joven, cuando eres chiquillo, son novedades, son cosas que te llaman la atención, que te encantarían hacer, que, en fin, todo el día estás disparando, Sí, armas, pues. entrenamiento, qué fantástico, soy Rambo, ¿no? Entonces al principio, claro, Yo, por ejemplo, sí, te imagino, yo quiero córtame. yo quiero hacer entrenamiento militar. Me gustaría bueno, ese es siempre me dice, oye, en un momento me gustaría 1 año o 6 meses desaparecer. desaparecerme de todos, raparme la cabeza y meterme a un entrenamiento militar en un país. Sí, me gustaría, de verdad me gustaría, pero eso Hay es un entrenamiento militar muy bueno. desde mi punto de vista de ignorancia, obvio. No sé si Claro, es que realmente el entrenamiento militar uno lo ve desde el punto de vista cine, ¿no? Desde el punto de vista película. Correcto. Pero el entrenamiento es muy duro, el dolor es una situación muy dura, la psicología que usan para torcerte es una situación muy dura. Entonces lo que más vas a hacer en el entrenamiento es dolor, muchísimo dolor, ¿no? Dolor. Entonces cuando tú llegas a niveles de dolor donde tu cabeza te dice ya no más, ya no puedo más, ahí es donde te tuercen, ¿no? Y lo que te tratan de enseñar es que eso no suceda. Esa es la idea, ¿no? O sea, como que generas una resistencia. Sí, tienes que traer una resistencia porque el mayor temor
el mayor temor que tienes en una de estas situaciones es la muerte, ¿no? Cuando tu cabeza piensa en muerte, la tragedia es absoluta, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a torcerte normalmente. Entonces la sensación de no saber si te van a matar o no te van a matar es terrible, ¿no? Pero esas cosas ya pasaron, eran cosas atroces. Pero ya pasaron. Es más película lo que ustedes piensan que simpático, ¿no? Simpático no es, te lo puedo asegurar. Pero en esa época, digamos, era un acto necesario, ¿no? Era súper necesario. Justo hay un podcaster que nosotros seguimos bastante que se llama Joe Rogan, no sé si lo has escuchado. Sí. Y él tiene 3 o 2 podcasts con un ex Navy SEAL que es David Goggins. ¿No has escuchado de él? Sí. Y en uno de estos podcasts, conversando entre Joe y David le cuenta a Joe Rogan de que dentro del entrenamiento, justamente como les hacían pasar bastante dolor, tenían que cargar unos botes con ellos encima. Troncos. Y él lo describía como quitándole las almas a los militares que los estaban entrenando. Porque él decía que le decía a todo su equipo, mírennos a ellos, que están viendo cómo sufrimos y se van a ir a dormir tranquilos. Nosotros no vamos a descansar ni un minuto y se van a ir a dormir pensando en nosotros que lo pudimos hacer, que lo hicimos mejor que ustedes, que no sé qué. Sí. Y con esa psicología hizo que su equipo como que sea uno, creo que de los mejores. Sí, hay diferentes fuerzas especiales en el mundo y cada una es mucho mejor que el otro, dependiendo del entrenamiento. Los hindúes son tremendos en el tema y se conoce poco. Lo que pasa es que el trabajo psicológico es más que el trabajo de fuerza, ¿no? Los Navy SEALs, los FOES de acá del Perú son fuerzas no solamente porque sean fuertes, porque hacen ejercicio y porque saben defenderse, sino por algo que has dicho tú que se llama equipo, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por un compañero, eso se llama equipo. Pero no se trata de que yo sea más fuerte que tú o lo que sea, ¿no? Es más, tú ves muchos de fuerzas especiales y son flaquitos. Sí. Si ves, olvídate a los coreanos, olvídate, es un palito. No sabes si está de perfil o no, pero no sabes lo que es flaquito. Entonces se trata del trabajo psicológico, no de fuerza, ¿no? De eso se trata. Justo hablando del aspecto psicológico de todo el entrenamiento, una cosa que también nos da mucha curiosidad es preguntarte cómo es que tu cerebro, por así decirlo, se recablea para estar más alerta, para estar más atento, mirar a tu entorno, ¿no? Estar atento a sonidos que pueden pasar. ¿Cómo crees que lo has vivido a continuación en tu vida a pesar de ya no dedicarte a nada relacionado a ese estilo? Digamos que eso es como montar bicicleta, ¿no? Claro. Una vez que ya estás entrenado montando bicicleta es difícil que te olvides y difícil que te quites esa práctica, ¿no? Entonces, el acto, por ejemplo, de dormir con la mitad de tu cuerpo, nosotros nos decían la dormida del delfín, ¿no? Los delfines son animales que todo el día están nadando, pero descansa la mitad del cerebro y la otra mitad está durmiendo, o la otra está despierta y la otra está durmiendo. Entonces el entrenamiento del delfín pasa por acostumbrar a tu cerebro a que duerma la mitad. Y duerma la mitad significa que siempre estás alerta. Y alerta cuando entras a un sitio y verificas el sitio y sabes dónde están los puntos de riesgo, qué es lo que puede pasar, cómo puede pasar, qué personas extrañas hay, cómo están vestidos. Y al principio te cuesta, te empiezan a enseñar una serie de cosas y cada vez que tú pasabas por alto algo, ¡pum!, te venía el cocacho, el golpe o el dolor. El dolor es un motivador espectacular, ¿no? Entonces hasta llega un momento que en nuestro caso era más práctico, ¿no? Hoy día empezar a entrenarte en una situación así es mucho más difícil. En esa época naturalmente ya vivíamos así. Porque tú pasabas por un sitio, veías un auto estacionado, veías una persona adentro, o un auto medio raro, o una combi, y ya no pasabas por ahí, porque ya tu cuerpo te decía que había una situación de riesgo alrededor de eso. Entonces ya naturalmente lo eras, ¿no? Entonces me acuerdo de una oportunidad que nos han asaltado a nosotros, a mi esposa y a mí, en un restaurante. Yo estaba mirando hacia la calle, y ya tú sientes una situación, es como una energía especial, y entra un fulano, vestido de eterno, a una pizzería, con un periódico en la mano, de noche. ¿Qué hace un fulano con un periódico de noche en la mano? Claro, entonces volteo y le doy en el pase asalto, y en el momento que estoy volteando, el tipo saca una pistola del periódico, me la pone en la cabeza, me levanta y me dice, bacancito eres, ¿no? A ver, párate. Entonces, claro, en ese momento yo tenía el arma en el tobillo, por ejemplo, ¿no? Entonces el tipo me empieza a revisar, y seguramente si me encontraba el arma, ahí quedaba. Entonces ahí me quedaba enfrentarme a él, me enfrento a él, y le digo, déjame en paz. Y el tipo me dijo, bacancito eres, ¿no? Me pone una granada en la mesa, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a asaltar a todo el mundo. Entonces fue muy cómico porque, imagínate, mi esposa mirándome y me decía, quieto. Ya te imaginas la reacción, pues. Entonces, eso es algo fatal porque ante situaciones de riesgo,
Acuérdense que el cuerpo humano lo que produce es un químico que se llama cortisol. Y el cortisol es muy bueno porque el cortisol te produce que el cuerpo o se defienda o corra. Entonces te genera toda la energía suficiente para que tú puedas reaccionar. Pero si esa energía la enfocas en defenderte, el delincuente le pasa exactamente lo mismo. Él también tiene, además de otros componentes encima, también está dispuesto a hacerte daño. Entonces es muy probable que pierdas. Así que lo mejor es usar esa energía para correr, ¿no? Y no hacer nada. A veces uno se siente muy machito, pero no les sugiero que hagan eso, ¿no? Es terrible. Así que vives despierto siempre, ¿no? Cuando entro a un sitio, sabes cuántas mesas hay, cuántas sillas, dónde están las salidas, cuántas personas hay, cómo están vestidas, cómo funcionan, en fin. Ya no se te va de la cabeza. Y de hecho, hoy que las cosas son mucho más tranquilas, es difícil porque vives alerta, ¿no? Es difícil que tu mente se detenga, es muy difícil. Hablando de ese tema de reacciones, ¿tú crees que nos puedas contar un poco cómo fue el secuestro del Brian? ¿Cómo lo pasaste? Porque me interesa mucho saber eso. Bastante mal, te lo puedo asegurar. Pero no es nuevamente tu cabeza, todo lo que eres tú, al final de cuentas, y lo que te diferencia de cualquier otra persona es tu mente, ¿no? Y normalmente las personas piensan que uno es el que domina su cuerpo, pero es mentira, es la mente la que domina tu cuerpo. Entonces cualquier situación que pase alrededor tuyo, en tu mente van a suceder dos cosas. El miedo, que mucha gente te dice, no, yo soy muy valiente, yo no tengo miedo, y están equivocados, porque el miedo es una herramienta de defensa espectacular. Y otra cosa es el temor. El temor es lo que te produce el pánico, y el pánico es pésimo. Dicen, yo le tengo miedo a los temblores. Sí, yo también, todo el mundo le tiene miedo a los temblores. La cosa es no tener pánico. La cosa es detenerte y que el miedo te permita entender la situación que está pasando y qué vas a hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar unos reclamos que hay en la selva, tú entras a la selva y la selva se ha convertido en tierra de nadie prácticamente. Entonces, los apus, que son la gente de las comunidades, que además que son simpatiquísimos, muy buena gente, te miran y te dicen, tú te quedas, pues, ¿no? Te invitamos a la casa comunal. Entonces, cuando te dicen eso, tu cabeza, y en mi caso, especialmente por lo que vivimos, empiezas a pensar en, uy, ¿y ahora? Y acá en el Perú sucedió un hecho muy duro que se llamaba Bagua. En Bagua hubo un enfrentamiento entre comunidades y policías, desaparecieron un montón de policías, un montón de comuneros, y hoy día los nativos en la selva usan la palabra bagua como una amenaza, ¿no? Entonces te dicen, quédate porque si no puede haber otro baguazo, ¿no? Y eso significa que te van a cortar en pedazos y te van a tirar al río y nunca te van a encontrar. Entonces, ya te imaginas lo que pasa por tu cabeza, pero al final de cuentas tienes otro ser humano al frente tuyo y la idea es hablar, discutir, conversar, ¿no? Pero la cabeza es la que te traiciona, ¿no? En mi caso fue una anécdota en la que aprendí más que un miedo absoluto, ¿no? Miedo sin ninguna duda, pero más aventuras. Llegar también a la selva, como son zonas de alto riesgo, son zonas rojas, llegas en helicóptero con disparos y ya prácticamente te falta la vincha, el cuchillo en la boca y te tiras ahí a... Y los Rambo. Claro, son zonas donde no son penetradas, no son zonas muy difíciles de la selva, así que... aventuras. Tengo entendido que ahí te comunicas con lo que son los teléfonos Satelitales, ¿no? Sí. Cuando tenemos este tipo de eventos en la selva, el equipo que vaya, sea quien sea que vaya, los mandamos con equipos satelitales, ¿no? Ahí no llegan ni los malos pensamientos. Claro. Y además todo lo que se mueve te muerde. Y ponte, ¿cómo es cuando llegas a este punto y cuando te recogen, cómo se coordina eso? ¿O es un punto y si no llegas a ese punto a esa hora? Sí, depende de la zona, ¿no? Normalmente tú puedes llegar a algún sitio específico donde tienes una especie de helipuerto y hay otros sitios donde no. Entonces, en los sitios que no se puede, el helicóptero baja más o menos a 1 metro del piso y te dicen, chao, te empujan o saltas, una de dos. Entonces, después se encuentran otros puntos donde el helicóptero te recoge o simplemente te tiran la escalerita y tienes que subir. Pues no te queda otra, o te quedas o te vas. Tú decides. Por ejemplo, y cuando te encuentras en estas situaciones de riesgo... Otra vez. No, pero me refiero más que nada... cuando te encuentras en estas situaciones de riesgo en las que prefieres tener miedo pero no temor, ¿por qué tu cuerpo naturalmente se tira hacia el temor y se paraliza completamente en una situación en la que debería accionar? Esa es muy buena pregunta, porque no estamos acostumbrados, creo yo, a entrenar nuestra cabeza. Nuevamente, nunca nos ponemos a pensar nosotros, nunca miramos hacia adentro, siempre estamos mirando hacia afuera. Entonces tú no piensas en situaciones de riesgo y no dices, voy a entrenar a mi cerebro para que ante esta situación de riesgo a la que yo puedo tenerle miedo, voy a reaccionar de tal manera.
Insisto, el miedo es bueno, es una reacción natural, es una alerta para o defenderte o correr. El pánico lo que va a hacer es paralizarte. Y hay una parte del cerebro, dicen la conciencia activa y la conciencia inactiva, que funcionan dependiendo de qué tan entrenado, no te digo entrenamiento militar, a eso no me refiero, sino entrenamiento de tú mismo, la meditación, la paz interior y ese tipo de cosas que te ayudan a reaccionar correctamente, ¿no? Entonces, no diferenciamos nunca el miedo del temor y hay que aprender a ver esa diferencia, ¿no? El miedo es muy bueno. No, es imposible que alguien te diga que no tenga miedo. Yo soy bien valiente porque no tengo miedo, mentira. Todos tenemos miedo. Pero el temor hay que controlarlo, ¿no? Claro. Ya para dar comienzo a un tema más ligero. Y hay un tema que también nos interesa a todos, porque es de aprendizaje, es darle introducción al tema financiero. Ouch. Sí. Vamos a comenzar con eso y bueno, Roberto, ya haz la primera pregunta para... Claro, o sea, justo Sí, porque terminamos de matar ahora, vamos cuando- a ganar. Cuando estaba realizando la pauta con Huevito, que nos demoramos bastante para esto, así que espero que les guste bastante el podcast. Mencionó la parte en la que habías participado en inteligencia financiera y estuvimos Sí. viendo por ahí qué temas podríamos tocar. Para los que no sepan, nosotros ya hemos conversado previamente con Gonzalo y pucha, siempre nos trae temas de bastante interés para todos y de mucho aprendizaje. Y lo comparto de una manera muy, muy friendly, muy amigable para todos. Y de lo que más he escuchado ha sido del tema financiero, que es un capo para mí. Así que, No hablando soy con... economista por si acaso. Claro, pero Soy economista. hablando con Huevo, justamente te quería hacer la primera pregunta como A tal, ver. que es ¿cómo es que funciona la pirámide de importancia de los bancos y brokers? Esa pregunta es tan densa como el entrenamiento. ¿Sí? ¡No! Claro, lo que pasa es que para eso hay que irse muy atrás, ¿no? Por Ándate cierto, todo lo no soy atrás que economista, quieras. por si Ándate todo lo acaso, atrás que ¿eh? quieras. Yo estoy hablando de economía de la calle. La economía de la calle. Normalmente le digo la economía fisiológica, ¿no? Porque la mejor economía de todas es el bolsillo, ¿no? Es el nervio más sensible del cuerpo. Te apretan el bolsillo, funciona el cerebro. Es así de sencillo. Y esa economía está en la calle todos los días, porque todos los días sobreviven, todos los días hablan de economía. Lo que pasa es que entendemos a los economistas como los que te dan todas las fórmulas mágicas para resolver los problemas de economía y normalmente no es así, ¿no? A ver, para poder entender esto es primero entender el concepto del dinero, ¿no? ¿Hay dinero en el mundo? No hay dinero en el mundo. Yo tengo un amigo que era presidente del Banco Central en Colombia que me decía que el dinero era una mentira, ¿no? Que era pura ilusión y que esa ilusión la creábamos simplemente para tratar de darle valor a las cosas, ¿no? Entonces en las pirámides del dinero normalmente están los bancos centrales de cada país. Los bancos centrales de cada país lo que hacen es supuestamente emitir dinero literalmente de una máquina, lo mandan a la imprenta, sacan un billete. Y en todos los países normales del mundo, excepto Estados Unidos, y no por eso son anormales, sino que son más poderosos, eso se respalda contra oro. El oro naturalmente fue un valor aceptado por todo el mundo como un valor, ¿no es cierto? Para que algo exista como valor, todos tenemos que aceptar que el valor es el valor. Entonces los bancos centrales emiten un billete, pero ese billete no te lo dan a ti, ¿no? Te dicen, oye, tómate el billete y te va a pagar. Entonces los billetes aterrizan a través de bancos principales, bancos muy grandes que hay en el mundo, que son los especializados en trasladar ese dinero hacia el mercado. Esos bancos muy especializados en trasladar dinero normalmente le proveen dinero a ciertos brokers, se llaman brokers, son intermediarios que son, pues se reconocen a veces como brokers de liquidez. Esos brokers de liquidez a su vez van bajando el dinero y lo van entregando a los bancos normales. Y los bancos normales se lo van entregando al ciudadano a través de préstamos y todo este tipo de eventos, ¿no? Préstamos para empresas, en fin, para ir generando riqueza. Y el ciudadano cuando recibe el dinero se lo va devolviendo al banco. En realidad ese es un cuento, no me agarren los bancos ni me vayan a cerrar las cuentas, pero normalmente tú dices voy a depositar mi plata al banco, ¿no? Correcto. Y en realidad lo que están haciendo ustedes es todo lo contrario. Ustedes no depositan la plata al banco. Ustedes le están prestando la plata al banco. Tú le prestas tu dinero al banco, el banco te paga por tu dinero y él invierte su dinero en otro lado. Entonces el acto del depósito es un acto psicológico, por llamarlo así, ¿no? Pero en realidad le prestas tu dinero al banco. Eso es lo que hace. O sea que en la realidad se podría decir que ellos han hecho la chamba de que todo el mundo lo vea de esta manera. Sí. Es cierto que para que exista un orden económico y que las cosas funcionen, tiene que haber un ente regulador de todo este tipo de situaciones, ¿no? Esa es la gran discusión que existe hoy día sobre las criptomonedas o sobre
la trazabilidad de las criptomonedas en el blockchain y todo lo demás. Los bancos son una economía y el sistema financiero mundial es una economía centralizada. Depende de alguien que eso funcione. Y como todos hemos reconocido en el mundo que esos dineros, el dólar y la moneda que sea, son un valor para mí, a través de ese valor puedo ejecutar un montón de cosas que presionen o me den poder. La ministra de Economía de España, en una oportunidad que estaba en una conferencia con ella, me decía, riéndose, me decía, no hay ser más perverso que el ministro de Economía de un país, ¿no? Yo puedo dar una orden y con esa orden puedo hacer que el arroz sube, que el arroz baja, que ya no se prohíba, que se prohíba tal importación o otra importación y arruinar negocios o sacar adelante negocios. Wow. Y es cierto, ese es el poder que tiene la economía, ¿no? Decidir a través de una norma que algo va a suceder. Y yo te puedo decir, si no me caes bien y tú tienes tu cuenta en el banco y tengo el poder para hacerlo, soy una entidad pública, podría quitarte o embargarte la plata en el banco. ¿No es cierto? Bien fácil, porque tienes una cuenta en el sistema financiero. Pero si la tienes en criptomonedas o en otro sistema que no está centralizado, ¿cómo te embargo? No habría forma. No hay forma. Entonces así funciona la economía en el mundo, ¿no? Esa es la forma. Todos hemos reconocido que el valor de las cosas es el valor que tienen. Ahora, ciertamente las monedas o el dinero tiene que tener ciertas características para que se reconozcan como dinero. Antiguamente decían, y todo el mundo nos cuenta, ¿no? Que la primera forma de dinero, de tránsito que hubo fue el trueque. Eso no es verdad. O sea, no deja de ser cierto, pero no es totalmente verdad, porque imagínate que tú tenías una oveja y yo necesitaba sandalias. Entonces es bien difícil que tú tengas sandalias y que mi oveja pues sea lo que vale la sandalia. Entonces, aunque parezca mentira, el dinero nace originalmente a través del crédito. Del crédito. Entonces tú querías unas sandalias que yo tenía y te decía, ok, digamos que vamos a dejar claro que yo te voy a dar las sandalias y yo cuando tú tengas algo que yo necesite, tú me lo vas a dar. Finalmente era un trueque, pero el trueque no era inmediato. Entonces anotaban y escribían en palitos, en piedras, en fin, en un montón de cosas. Es más, el primer dinero se refieren a unas piedras que han encontrado hace muchos años. Pero claro, no vas a cargar una piedra pues para ir a comprar una tienda, ¿no? Claro. Entonces el dinero tiene ciertas características. Una de las principales es que sea reconocido por todos que tiene un valor. Luego que sea divisible, ¿no? Porque tienes que cortarlo en pedacitos para poder repartir dinero a todos los demás. Y otra parte importante es que sea transportable. Claro, todos reconocen el oro, pero ya me imagino en el bolsillo con lingote de oro para ir a comprarte pues, a la bodega algo, sería una locura, ¿no? Claro, y tener que cortarlo. Sería una locura. Y eso es lo que hace que en el tiempo empiecen a nacer los distintos tipos de dinero. Entonces, como no puedo transportar el lingote de oro que todo el planeta reconoció que era algo tan natural, pese a que en el Perú los incas lo tenían por todos lados, entonces dijeron, vamos a dividirlo, ¿no? Ya reconocimos que el oro es un valor importante porque además es extraño, no se consigue muy fácil, y como no se consigue muy fácil, tiene mucho valor. Entonces vamos a convertirlo en moneditas, en cosas más chiquitas. Y ahí empiezan a crear la moneda del oro. Oye, pero si la monedita que yo tengo es mucho para comprarte lo que tú tienes, entonces ya creemos otras moneditas, ¿no? La de cobre, la de plata, la de zinc, y así empiezan a generar un valor reconocido por todo el mundo para adquirir cosas Claro. en el planeta. Creo que hay una El historia. dinero. Creo que hay una historia, también me la contó Huevo, de cómo es que se crean los primeros bancos, entre comillas. O sea, que creo que es una historia de unos pescadores, de que en el puerto estaban los bancos sentados ahí. No sé si la sepas. Hay muchas, no ese detalle, hay muchas historias. Refieren muchas historias, especialmente en la época de los comerciantes y de Marco Polo, cuando se iba pues a China Sí, a creo que comercializar y a ese tipo de cosas, que se llamaban los comerciantes, no eran los comerciantes normalmente de esas zonas. Pero muchos refieren a que el dinero parte desde el punto de vista de seguros. Porque todo lo que tú comerciabas, ya sea que estés encima de un camello, te fueras pues, en una carabela o de un barco, lo que fuese, de un galeón, había un riesgo de la aventura del transporte, ¿no? ¿Qué pasa si el camello se muere? ¿Qué pasa si tú no llegas? ¿Qué pasa si el barco se hunde? Entonces, unos personajes, si mal no recuerdo, eran florentinos, italianos, no me acuerdo, empiezan a decir, oye, ¿qué te parece que tú me pagas un poquito y si tu barco se hunde, yo te pago lo que tú transportabas? Y empiezan a crearse como una especie de pólizas de seguro, pero a la vez banco, porque estas personas empiezan a recolectar dinero. Y contra ese dinero que ellos recolectan, empezaban a comprar otro tipo de aventuras, ¿no? Empezaban a invertir, llamémoslo así, en otro tipo de cosas que ellos mismos comercializaban. Compraban joyas aquí y se las vendían, no sé, en otro lado. Entonces hay una concepción que por ahí entra inicialmente el tema bancario, ¿no? Sí. Normalmente, pero no hay una
exactitud en la historia hasta donde yo conozca que te digan acá nació el primer banco, ¿no? Pero justo... O el Fargo, supuestamente Ah, en 1800 y pico cuando llevaban el oro en las carretas ahí en el oeste. Claro. El Fargo era uno de los, yendo de los famosos. ahí por el tema de la plata, algo que tiene que ver bastante con el dinero es el comercio también. Y conversando con huevón, nos mencionas que todo comienza con huevón. La voz misteriosa. La voz misteriosa. Shout out, huevo. Han conversado, lo han interrogado. A veces los se le decían, cuéntame, dime todo lo que tu viejo puede decir. El punto es que conversando entre los dos, me contaba justamente yendo al tema del comercio, de que Gonzalo estuvo presente en el Tratado de Libre Comercio con los países de... Con todo el mundo. Sí, con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Qué tal fue ese proceso y cómo fue el El negociar? más difícil ha sido con ustedes, ¿eh? Sí. Es el más difícil de todos. Bien, negociar es bien sencillo. Lo que pasa es que a veces a uno le plantean la palabra negociar y uno se asusta, ¿no? Porque cuando tú dices negociar significa tengo una expectativa de lo que yo quiero conseguir y va a ser muy difícil que tú consigues exactamente lo que quieras conseguir, porque significa que como hay 2, 3, 4 o más personas en la negociación, tú vas a tener que ceder. Y la negociación es toda la vida, con los hijos, con la esposa, con la novia, con todo el mundo negocias. Es natural negociar. Pero acá vamos a tratados de país a país. Una pequeña pausa, perdón que te interrumpa. Para los que no saben qué es el Tratado de Libre Comercio, ¿tú crees que les puedas más o menos dar un poco de...? Sí. Cada país en el mundo, normalmente los países en el mundo lo que buscan es proteger ciertas industrias entre ellos. Entonces, para poder tú llevar o traer bienes o servicios de un país a otro, lo que haces es establecer ciertos costos de importación, ¿no? Las tasas arancelarias que le llaman. Claro. Entonces, si nosotros somos un país del algodón, por ejemplo, con los lindos polos que hacen ustedes de boda, Boa.store. Boa.store. polos, un algodón pima espectacular, que además hay toda una historia alrededor del algodón del Perú, ¿no? Mucho esclavo hubo ahí por esa época. Nosotros protegemos el algodón y es natural proteger tu algodón. Entonces, si pretende el algodón hindú o el algodón chino venir al Perú, tú dices, ok, en el libre, en la libertad de comercio, ahí existe en el mundo una entidad que regula el comercio, dices, tú puedes traerlo, pero te cobro 500% de impuestos si quieres traerlo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Proteges tu industria porque con esos precios arancelarios es imposible que esta persona pueda producir algo más barato que tú. Claro. Listo. Entonces, los países se reúnen y dicen, oye, tú tienes cosas que yo no tengo, yo tengo cosas que tú no tienes, entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y empezamos a liberar estas tasas entre nosotros de las cosas que nos convengan? Entonces se crean estos tratados de libre comercio. Libre comercio no significa que yo voy a Estados Unidos y me da la gana, ¿no? Significa que yo puedo mandar ciertos productos a Estados Unidos dentro de criterios de orden. Criterios de orden significa no voy a mandar armas, por supuesto, ¿no? Y dentro de las partidas arancelarias que tiene cada país, que son los rubros que se pueden importar o exportar, y nos ponemos de acuerdo en cuánto vamos a cobrar por eso, ¿no? Entonces, el gran tratado de libre comercio con Estados Unidos, que fue la madre de todo esto, lo que buscaba era que todas las empresas pequeñas que había en el Perú, que producen un montón, que son la mayoría, por cierto, tengan opción de llegar a otros mercados con valores bastante buenos, con precios muy libres. Entonces se crea un montón de cosas alrededor de esto, ¿no? Hablas con el otro gobierno, le preguntas cómo es su sistema aduanero, qué puedes llevar, qué no puedes llevar, y te empiezas a poner de acuerdo, y el Perú necesita dar un montón de leyes para acomodar ese comercio. Okay. A mí me tocó estar sentado en ese proceso, inicialmente con Estados Unidos cuando discutíamos la parte aduanera y tributaria, y empiezan unas negociaciones aduaneras respecto a qué sistema aduanero vas a poner tú para controlar mis productos allá. Tengo que dejar mi mercadería en el puerto mientras que se va pudriendo mi mercadería, o me vas a dejar libremente poner. En fin, hay una serie de tratados y se construyen normas específicas para eso. Y tú le pides al Congreso de la República, en este caso se le pidió al Congreso del Perú, que nos den facultades delegadas. Significa, dame a mí el poder de poder fabricar leyes en este contexto, en este marco. Así que nos juntábamos 5 personas de una oficina ahí en Miraflores a producir leyes que fuesen enfocadas a este libre comercio, ¿no? A poder agilizar estos procesos de libre comercio. Claro. Ese fue uno de los complicados, pero ya había sido negociado antes, ¿no? Se negoció la generalidad antes y ya veníamos negociando las particularidades.
Todo esto era con el fin de beneficiar de una forma u otra al Perú. Sí, no, sin ninguna duda. Cada país busca eso, ¿no? Negociar es yo gano un poco, tú ganas un poco, perdemos un poquito, tú pierdes otro Claro. poquito. Y de ahí empiezas este tratado de libre comercio con un montón de países para tratar de abrir el país, el Perú, hacia los demás mercados, porque el Perú tiene maravillas extraordinarias, pero se nos hacía difícil llevarlas, ¿no? Y también pasa porque ayudas mucho al sector empresarial, al pequeño sector empresarial, a formalizarse en muchos procesos y acceder a mercados. Es un mercado americano de 350 millones de personas. Olvídate, es un monstruo. Claro. Es un monstruo, ¿no? Y aparte países consumistas. De ahí se abrió Japón, de ahí la Comunidad Europea, la Comunidad Andina, y se empezaron a negociar una serie de tratados con China. Hay muchos que todavía no se cierran. Entiendo que el de China no se ha podido cerrar todavía. Hasta ahorita. Hasta ahora hay ciertas. Lo que pasa es que hay miles de partidas, ¿no? Se te podría ocurrir, no sé, pues vamos a exportar a China, no sé, hormigas. Entonces, ya el Perú produce hormigas, por ejemplo, el Perú produce caracoles. Ya vamos a exportar caracoles. Entonces, esa es una partida, ¿no? Y China te dice, ya te voy a exportar chinos. Ah, bueno. Entonces, hay que empezar a acomodar la economía para que las cosas funcionen así, ¿no es cierto? Para que las cosas funcionen así. Entonces, hay partidas tan extrañas y tan raras que te demoras muchísimo tiempo en analizar cada una de ellas, ¿no? Me imagino. Y en países tan complejos como China, donde muchas de las economías están subvencionadas por el Estado, se hace muy difícil competir con ellos, ¿no? Tú pagas acá la luz, el agua, el teléfono, los servicios sociales, los beneficios sociales, tu sueldo, la CTS, la FP, toda la vaina, y en China no pagas eso, pues, porque eso lo paga el Estado, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo compites de igual a igual con un país que tiene esas diferencias? Es muy difícil. Pero conversando te pones de acuerdo siempre, ¿no? ¿Cómo es el hecho de...? Porque me imagino que hay diferencias culturales cuando te enfrentas... O no te enfrentas, pero cuando estás negociando con esos países. Dos moregato que sea más. ¿Cómo? Dos moregato que sea más. Bogasan. 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 ¿Qué significa eso? Muchísimas gracias, sí, de hecho, ¿qué hay? Ah, ¿sabes japonés? No, nada. Claro, las palabras Lo que aprendí adecuadas. del diccionario ahí, claro. Claro, eso que agarras Estás linda. Y... agarrabas la Viola. guía telefónica en el hotel y empezabas a mirar cómo se dice gracias, cómo se dice baño, cómo se dice pila, cómo se dice... Y empiezas a hablar un montón de cosas y te empiezas a aprender un montón de palabras. Pero los japoneses son muchos de gestos, ¿no? El emperador, me tocó estar con el emperador en una oportunidad en una de las negociaciones. Ya había ido, yo estaba en Japón antes. El emperador. El emperador, sí. No con el ministro ni nada. No. El emperador es el dios, ¿no es cierto? Tenía no su sé. segundita el emperador también, pero... ¿Cómo que el dios? ¿Cómo que Lo que el- pasa que en Japón, en estas culturas milenarias o de Oriente, el emperador es casi como el enviado por Dios, ¿no? Es un ente supremo, magnífico. Normalmente el emperador ni siquiera sale de palacio, ¿no? Pero es un líder político y religioso al mismo tiempo. Más que político son como los reyes, pues en otros países, ¿no es cierto? Tienes el primer ministro, el presidente y tienes el rey. Por encima de Entonces, ellos. tiene un poder absoluto Por encima del presidente. por encima de todo el mundo. Ah, Claro. no sabía. Pensaba Sí, que se había sí. quedado en los antiguos eso. Ya yo había estado de callejero ahí en Japón antes, de pata pelada, como le dicen, una cosa es ir oficialmente donde te ponen banderitas, motitos adelante y todos te dicen sí señor, ¿no? Sí, señor, te van así, agachando cada ratito, y otra cosa es ir pata pelada, pues, ¿no? Gestos. Entonces ya más o menos conoces la cultura de los japoneses, y una cosa interesante que me decía el emperador es que en un momento tú tienes que hablar en un idioma oficial. Yo tengo que hablar castellano, por más que hablar en inglés o lo que sea, yo tengo que hablar castellano. El español se lo tengo que dar a una traductora oficial, la traductora oficial se lo tiene que trasladar a tu interlocutor, porque tiene que ser una comunicación oficial. Y en estas comunicaciones oficiales es difícil porque no sabes exactamente si lo que le están trasladando es lo que tú estás diciendo. Además el tono de voz. Claro, todo importa eso. mucho. Y era graciosísimo Sí. porque además la persona que nos traducía, nosotros que era una traductora oficial en el Japón, se llamaba Kumi. Kumi Komi. Kumi-san. Sí, Kumi-san. Entonces nosotros, todo es comida, ¿no? Allá todo es chop, 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 todo es comida, comida, comida. Entonces llegamos a los restaurantes, además que te sientas en el piso, la espalda te duele porque tienes que estar así todo cuadriculado. Y esta chica, me acuerdo, pues comía y comía y comía, nos mirábamos, nosotros con el ministro decía, ¿cómo come Kumi, no? Kumi, vaya que come Kumi. Entonces, Un empezamos a enredo. crear un enredo, y además todo era té verde también, ¿no? Todo te dan té verde para todo. Bueno, y el emperador me decía que más importante que el idioma es la idiosincrasia. Estudiar la idiosincrasia de un país es más importante.
Por ejemplo, tú en el Perú viene un amigo, le entregas tu tarjeta de presentación y se le entrega, ¿no? Le saca de tu bolsillo y le entrega la tarjeta. Allá es un arte entregar una tarjeta, ¿no? Tú agarras una tarjeta de presentación tuya, primero apuntas la tarjeta hacia ti, tu nombre tiene que estar hacia ti, tienes que agacharte, estirar las dos manos, agarrarla con las dos manos y en el momento que la estás entregando tienes que darle la tarjeta, darle la vuelta a la tarjeta y entregársela agachado. Ese es un acto de respeto absoluto. ¿Eso es solamente para el emperador o para cualquier persona? No, para cualquier persona en Japón. Es más, el día yo de patapelada que llegaba a un hotel en el Japón, llego al hotelito, me van a entregar las llaves y la chica de recepción se agacha y me entrega las llaves así, pues, lo más. Yo decía, miraba para atrás a ver quién estaba atrás. De repente venía alguna autoridad, ¿no? Y son el respeto absoluto. Tanto así que al inicio, llegando a estas culturas que para nosotros son tan extrañas, pero son muy simples, todo el mundo se agacha y tú dices, mira, todo el mundo se está agachando, qué loco, ¿no? A los minutos tú también te estás agachando porque es un acto de respeto tan absoluto que te contagia esa sensación, ¿no? Te contagia. Y a diferencia de lo que muchos pensaban, incluso yo, son gente simpatiquísima, graciosísima, cómica, son de lo más agradables y muy simples, ¿no? Además. ¿Te gustó Japón? Es bonito, es muy simpático porque en esa época me tocaba, de patapelada, digo, me tocaba ir a Japón, después me iba a Corea, después me iba a Vietnam. Y tú llegas a un país donde todo es perfecto, donde ves a los trabajadores en la calle limpiando con guantes blancos. Guantes blancos. Pulcro y ordenado todo. Pulcro y ordenado a la perfección. Son cosas que te llaman la atención, ¿no? Es más, cuando llegaba tú tienes que bajar al aeropuerto de Narita, tienes que bajar al tren bala para irte a la ciudad porque están muy lejos del aeropuerto. Y el reloj decía que nos íbamos a demorar, no sé, un montón de rato, que el tren no llegaba y el amigo que me recogía en el aeropuerto me dice, tranquilo, vamos a tomar un café. Y yo agarro mi maleta y me dice, ¿estás loco? Deja tu maleta. Estábamos como 4 pisos abajo. ¿Tú crees que voy a dejar mi maleta acá abajo y voy a subir 4 pisos a tomarme un café? Y me dice, ¿pero cuál es el problema? Si es tuya. Y si es tuya no es de otro. Y si no es de otro nadie la va a tocar. Qué fácil, ¿no? Pucha, claro. Qué sencillo razonamiento, ¿no? Si no es tuyo no lo toques, en resumen. La traje una bolsa de papitas y no existía. Claro, salvo que hubiese alguien ahí que sí era latino, ¿no? Ahí sí. Claro. Pero imagínate a qué nivel llegaron que si tú te estacionas mal en el Japón, el policía no puede tocar tu auto, no puede ponerte una papeleta. Entonces agarran una tiza y escriben en el piso, estás mal estacionado. No te pueden tocar. Es una ¿De cosa verdad? sí. Otra anécdota que fue alucinante fue, me tenía que ir a ver los templos de Buda y todas estas cosas, ¿no? Entonces está más perdido, pues olvídate que la mamá de Marco. Si no saben quién era la mamá de Marco, usted. Entonces dices, ok, ¿a dónde me voy? Me voy por aquí, me voy por allá. Y había una lluvia espantosa ese día. Japón hace un frío condenado, estaba a menos 18 grados. Entonces tenía que cruzar una calle para llegar a la estación del metro. Y esta calle tenía como 200 esquinas. Era una cosa alucinante, rayas, cebra por todos lados, plena lluvia. Yo solamente miraba el semáforo del otro lado donde tenía que cruzar y lo único que veía eran sombrillas. Y además normalmente son bajitos, ¿no? Entonces están más bajitos que tú. Yo decía, allá habrán 50 millones de japoneses. Si yo cruzo ahorita en el semáforo en verde, mínimo me van a sacar un ojo, porque todos los paraguas van a ir junto a ti. No te imaginas el orden. Semáforo en verde, cruzas, ni te rozan, ni te tocan, es una cosa impresionante. Bueno, llego a las máquinas de la estación del metro y todas las máquinas en japonés. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sé a dónde voy a ir? Son por colores, ¿no? Normalmente te ponen colores. Y dije, pues miré a la máquina que más gente tiene, ¿no? Me imagino que más gente iría a lo mismo. Entonces me acerco a la máquina, empieza a meter moneditas y te da un ticket. Y ahí el ticket no lo pones a la entrada, sino a la salida. Entonces, listo. Olvídate, di más vueltas que pollo a la brasa y empecé a mirar. Al final de cuentas llego, salgo en la estación y empieza a sonar un timbrecito. Y se me acerca un japonés y me empieza a hacer una serie de señas que en resumen me estaba diciendo que lo que yo había pagado no era para salir en esa estación, que tenía que pagarle más. ¿Cómo es la idiosincrasia que te vas entendiendo sin necesidad de hablar? Entonces meto la mano al bolsillo, saco un montón de monedas y el tipo me hace así como diciendo, no te voy a tocar de ninguna manera. Y me pone una cajita para que ponga las monedas ahí, recién escogió las monedas suficientes para poder sacar la plata. Una cosa alucinante, ¿no? Es impresionante el respeto que tiene. Tío, perdón por la ignorancia, pero ¿qué significa idiosincrasia como tal? Idiosincrasia Sí. es la forma de actuar o de ser de Ah, cada ok. persona en cada país, ¿no? Claro, Esa es la sí. idiosincrasia. Dijiste idiosincrasia y nos miramos. ¿no? Sí. La tuya, por si acaso. Claro, por si acaso, Por si acaso. El hecho que ya había cruzado, ya había llegado, ya había salido el tema. Y me afán ir a ver estos
templos budistas, le llaman Buda, porque hay toda una ciencia, que suenan los palitos, que le da vuelta a la cosa, le frota la barriga a Buda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Siddhartha Gautama, por si acaso, se llamaba Buda, y Buda no es el nombre de un personaje, sino Buda significa el despierto, ¿no? El iluminado, el despierto. Entonces el hecho es que hay como una zona de templos muy bonita, es precioso Japón. Regresas a esa zona de templos y yo decía, no estaba por allá el tren, no estaba por allá, no por allá, eso que estaba más desubicado, olvídate. Parecías, pero muy en maremoto, como decía. Entonces, en mi desesperación, porque se estaba haciendo tarde, que no ubicabas, y imagínate, perdido en un sitio donde no conoces y no llegan ni los malos pensamientos, y empiezo a caminar y me encuentro literalmente, así la película de Mi Pequeño Saltamonte, me encuentro un viejito sentado en unas maderitas afuera de su casa, es cierto que las casas allá son de papel de arroz y ese tipo de cosas, ¿no? Con bambú y ese tipo de cosas. Entonces llego a preguntarle, decía, ¿cómo le pregunto a este señor a dónde voy, no? Entonces empiezo a decirle, mira, el tren, y empiezo a hablar, a hacer gestos y a jugar el jueguito y la mímica. Y el tipo lo único que me decía era, me hacía así. Entonces mi desesperación era tal, mi miedo era tal, que al final me empieza a calmar este señor, me siento un rato, y él me hace así como diciendo, ya te entendí. Empieza una energía entre los dos, que te das cuenta que era lo que quería cada quien, ¿no? Y este señor estaba haciendo unos trabajos ahí en el patio, en la terraza, digamos así, de su casa, y saca un papel de arroz, desenrolla un papel de arroz, y agarra estos pinceles hechos de bambú y me pinta unas cosas así en el papel Y dice, qué genial, qué bonito, lo voy a colgar en mi oficina. Y llego a la ciudad, en fin, me explicó por dónde era, y era ahí nomás, prácticamente atrás de la casa de este señor. Llego al sitio y la traducción de este documento era: más sabio es aquel que escucha que el que habla. Como diciendo, ya, pues, si me dejabas a mí explicarte, ibas a llegar más rápido a la línea del tren, pues, ¿no? Es una cosa alucinante, porque el tipo me vio con tal cara de desesperación que dirá, escúchame, me decía, escúchame, no hables, escúchame, ¿no? Escucha lo que te trato de decir. Y el escúchame no es palabras, el escúchame es una energía, una sensación, tremendo, ahí lo tengo, mi dibujito. Qué loca todas esas experiencias que te trajo el tratar de libre comercio y negociarlo con todos esos países, ¿no? Sí. Sí, qué bonito. Sí, la verdad que son experiencias, eso es lo interesante, que uno, y sobre todo ustedes que son tan jóvenes, no deben limitarse a tener ningún tipo de experiencia, ¿no? Hace un rato, Huevo comentaba el tema de Corea, que tenía que ir a Corea porque un amigo vendía harina de pescado en Chile, y como yo me iba al oriente, me dijo, ya que estás por allá, vende harina de pescado, como si la llevaras en el bolsillo, ¿no? Entonces dije, pues me iré a Corea. Paso de Corea, paso a Vietnam, que es una frontera, y empiezas a sentir helicópteros de guerra dándote vueltas, micrófonos que dicen cuida tu pasaporte, que te empiezas a poner un poquito nervioso y te acuerdas de Rambo, ¿no? Otra vez. Entonces, ya Rambo está acá en Vietnam, voy a ser prisionero de guerra. Y literalmente me puse a caminar dentro de los campos de arroz. Como ves en las películas de guerra, igualito, la misma cosa, ¿no? Los tipos con sus sombreritos, así en conito y todo lo demás a caminar. Entonces hoy día me preguntan, ¿dirías a Corea hacer eso? No hay forma. No hay forma que haría una cosa así. Pero en esas épocas, como ustedes tan jóvenes, es la aventura de cualquier cosa. Y un buen consejo es: no dejen de experimentar ese tipo de cosas. Nunca pongan en riesgo su vida, evidentemente, pero no dejen de experimentar. Lo único que uno se va a llevar de este mundo es aquello que pueda dejar. Y lo que vas a dejar es aquello que has aprendido. Todo el resto no se lo van a llevar. No hay forma que atrás de una carroza fúnebre vaya un camión de mudanza. No hay forma. Todo se queda, excepto lo que ustedes puedan ganar de experiencia y dejársela a los demás. Entonces ya no lloren, pero ¿qué otro tema? tío. Su padre, gran consejo. Bueno, vamos a... Justo hablando de lo que dijiste, fronteras, harinas y ese tipo de cosas, queríamos pasar a un tema ahí, para cogerlo con pinzas, pero a grandes rasgos, queríamos preguntarte. Una vez nos mencionaste algo de cómo estuviste involucrado en una operación, un plan, no sé cuál es la definición exacta, que intentó desmantelar el narcotráfico. Algo por ahí. Otra experiencia, tremenda aventura. ¿Algo por ahí nos puedes comentar de esa experiencia? Sí. Creo que la práctica en general, una de las cosas que te hace aprender muchísimo y que normalmente el ser humano no hace, es cuestionarse las cosas, ¿no?
normalmente aceptamos todo lo que tenemos al frente y no nos cuestionamos absolutamente nada de las capacidades que tenemos para hacer. Listo. Entonces en esta época me tocó estar de jefe de gabinete de un ministerio acá en el Perú, ayudando a un amigo mío que era ministro, y además tú dices, ¿quieres entrar a ministro? No hay forma que yo me meta al tema de la política. Y este amigo tuvo una habilidad especial en convencerme. Me dijo, mira, yo te estoy dando la oportunidad que entres a hacer lo que tú tengas que hacer. Y si tú no entras y se mete un sinvergüenza ahí, va a ser tu culpa, me dijo. Va a ser tu culpa. ¿Qué tal, Pues ya te imaginas que el remordimiento, todo el entrenamiento no me sirvió para nada, ¿no? El entrenamiento militar. Entonces piensas y bueno, un par de condiciones. Le dije, ok, yo hago lo que tenga que hacer, yo no soy político, hago lo que tenga que hacer y al que no le guste, mala suerte. Estamos hablando del gobierno de Alan García, el último que tuvo. Un tipo muy especial, muy inteligente, muy habiloso, pero muy especial. En fin. Y dentro de los encargos que yo tenía que manejar, había una división que se llamaba insumos químicos y narcotráfico. El insumo químico suena horrible, pero el insumo químico es el insumo químico. Las pinturas usan insumos químicos, las mujeres cuando se pintan las uñas usan acetona. Entonces hay una serie de productos químicos que están controlados para evitar que se procese el narcotráfico, la cal, por ejemplo. Entonces te asignan como privado, como empresario privado, te asignan una responsabilidad de controlar los insumos químicos. Y lo primero que dices es, ¿y de dónde vienen los insumos químicos? ¿No? Claro, algunos se producen en el Perú, otros se importan, y te pones a pensar en un razonamiento simple y dices, qué fácil, pues. Pero si yo controlo el insumo químico, ya sé a dónde se va, y si sé dónde se va, sé dónde está el narcotráfico, ¿no? 2 más 2 es 4. Entonces, cuando empiezo a escarbar en el ministerio esta situación, encuentro que a todos los empresarios, a todos los ciudadanos, por si acaso para la gente que no sabe, el ciudadano de cara al Estado se llama el administrado, o sea, nos administra a nosotros el Estado. Entonces, los administrados que se dedicaban a los insumos químicos o que producían o importaban insumos químicos para hacer pinturas o para lo que fuese, tenían la obligación de declararle al ministerio en una relación los insumos que ellos producían o importaban. Entonces te imaginas los archivos del ministerio con un montón de información preciosa, pero lo archivabas, lo guardabas y nadie hacía nada con eso. Entonces dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es traer esa información, la vamos a mezclar y vamos a ver qué sorpresas nos encontramos, ¿no? Entonces por ahí te encontrabas sorpresas como que habían 5 empresas con el mismo representante legal, que todas estaban en Huánuco y que todos producían pinturas y el costo de la pintura no era lo suficientemente caro como para competir en el mercado. Entonces ya sabías que estaban llevando acetona por último a Huánuco, ¿no? Simplísimo, ¿no es cierto? Entonces decía, ¿cómo hago para trazar toda esa información? Y en esa época yo tenía mucha relación con el gobierno de Colombia. Y Colombia tenía una herramienta tecnológica en la que hacían el seguimiento a los impuestos. Cosa rarísima, Colombia no tenía ley de insumos químicos, ni narcotráfico. Entonces ellos trazaban el impuesto. ¿Qué significa? Que si yo importo un licor, ese licor tiene un impuesto. Y ese software me decía de dónde había venido, a dónde estaba, en qué bodega se vendía. Había toda una trazabilidad. Dije, uy, genial, me traigo ese sistema y trazo todos los insumos químicos y se acabó el problema. Y al ciudadano, al administrado que lo tiene ahí haciendo cola para entregar papelitos, le evito ese problema. Entonces empecé a hacer mi trabajito. Empezaron las discusiones con la policía, con la fiscalía, con todo el mundo. Y yo pensaba que iba a ser un trabajo muy difícil, pero la verdad no fue tan difícil. Y logré construir con este software toda la trazabilidad de insumos químicos. Yo hasta ahí súper inocentón, ¿no? Por supuesto. Entonces decía, qué fácil. Controlas el insumo químico, controlas el narcotráfico y se acabó el problema. Resulta que pensaba yo que el proceso más complicado era costear todo este producto. Y toda esta herramienta costaba, me acuerdo, algo de $5 millones en total, para controlar todos los insumos químicos del país. Entonces, necesito una ley del Congreso para que me den la plata y pueda hacer este tema. Entonces, efectivamente, yo pensé que iba a ser muy difícil, pero un ratito conseguí la ley del Congreso. Me dieron la plata y hablo con la SUNAT, que era el encargado de administrar este proceso. Y la SUNAT me dice, sí, claro, tengo la plata, pero tienes que hablar con el ministro. No les voy a decir quién, pero hablo con el ministro y mi reunión duró, 45 segundos duró mi reunión. Me dijo, ya sé que tienes la plata, no te la voy a dar y no te voy a explicar por qué no te la voy a dar. Punto, se acabó el negocio. Se acabó el proceso. Así de sencillo. Incluso el embajador, que tampoco voy a decir de quién, me cita un día un embajador y me dice, tengo entendido que estás haciendo este proceso, ¿no?
Le dije, sí, efectivamente, ¿me estás diciendo que no lo haga? No, me dijo, no, de ninguna manera. Sino que pon en tu ecuación que esto va a subir el precio de la droga, va a generar todo un problema. Le dije, sí, pues el problema de ustedes, lo mío. El mío es controlarlo, el mío no es hacer las cosas. Ciertamente esa era la libertad que yo tenía de no ser un servidor público como traté de hacer. Acá en el Perú le dicen empleado público, ¿no? Yo les digo servidores públicos. Y finalmente no lo logré, ¿no? No lo logré. Sí lo logré, pero no pude implementarlo, ¿no? Entonces fue un trabajo bonito, lindo, la maestría es maravillosa en el Estado. Creo que debería ser obligatorio que todos trabajemos en el Estado porque aprendes tremendamente, pero la frustración es terrible. No de no hacer, ¿no? Sino de darte cuenta que esto va a seguir caminando, sea quien sea el que dirige el país, ¿no? Eso es lo terrible. Hablando un poco más de esto, ¿cómo crees que el narcotráfico influye o ha influido en la economía? ¿Quieres que me maten cuando salga de acá? Muchísimo, sin ninguna duda el narcotráfico es un inyector de dinero constantemente, ¿no? Mucho tiempo se le ha llamado a las inversiones que venían acá inversiones golondrinas, ¿no? Las golondrinas eran mucho dinero que entraba al país y mucho dinero que salía inmediatamente, ¿no? Mucho de ese dinero seguramente era narcotráfico. Uno de los mayores problemas que tiene el narcotraficante que es el dinero del peseteo, ¿no es cierto? Porque tú vendes apuchitos, la droga es apuchitos, todo se vende en efectivo, porque si no es efectivo trazan a dónde estás y se acabó el problema. Hay una experiencia hace muchos años en Estados Unidos que ellos quisieron eliminar, cosa que van a hacer ahora, eliminar el uso del efectivo y que todo sea electrónico para que todo sea trazable y saber dónde estaba el dinero. Entonces es común que mucha de la economía que funcionan en los países, en el mundo en general, es por el narcotráfico. Hay una anécdota real contada por un expresidente de Bolivia, que uno de los narcotraficantes de Bolivia le dijo, oye, déjame que mis aviones partan normalmente y te pago la deuda externa, ¿no? Al día siguiente, la deuda externa de Bolivia. Ah, ¿no? manejan un huevo de plata. Sí, muchísimo. Es una fortuna, ¿no? Lamentablemente a costa de la salud de la gente, pero manejan una fortuna, ¿no? Entonces ahí vienen todas las divisiones estas que si legalizan la droga, no legalizan la droga. ¿No? Eso es como legalizar pues la ruleta rusa, ¿no? Mátate si quieres. Eso es una locura, ¿no? Claro. Bueno, hay que vivir con lo que hay, ¿no? Sí, es más, traemos justamente ese tema porque hay varias teorías. Por ejemplo, creo que en el crack que hubo en Estados Unidos en el 2008, si no me equivoco, hay teorías que dicen de que pudieron volver a flote porque se apoyaron del narcotráfico, de narcotraficantes. Y hay varias teorías que dicen que varios países han salvado su economía debido al narcotraficantes. Seguramente. O la droga sí, como ¿no? tal. Eso es casi como hablar del Área 51. Claro. Es un poco más seguramente conspiranoia, ¿no? sí. Sí, sí. Hay muchísimas conspiraciones en el mundo que parece rara, las películas de espías y todo eso que sucede todavía, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Es una realidad, vive en el mundo, no es alguien que te va a poder contar la historia ni evidenciarlo, pero seguramente que sí, ¿no? En el caso de Escobar, solamente en Colombia, la cantidad de dinero que tenía él ni siquiera ha podido ser trazado y de lejos fue la primera fortuna de lo que encontraron que existió en el planeta. O sea, la primera fortuna en efectivo hablo, ¿no? No en propiedad, ¿no? En efectivo. Entonces seguramente que sí, es muy probable, ¿no? Muy probable. Claro. Bueno, ya Dinero. volviendo al tema también del dinero. Dinero. Señor caballero, el dinero. Quería que nos expliques, desde tu punto de vista de lo que sabes, los mercados como tal, la diferencia entre ellos y cómo es que funcionan. Me refiero más que nada a los mercados de acciones, fondos. Ah, ya te iba a decir si de productores o el mercado acá. Sí, me imaginaba. ETF, Forex, etc. Sí, sí. También, y antes de que respondas, también sería chévere que nos cuentes. Tú has tenido mucha experiencia en el rubro financiero a lo largo de tu vida y de repente toda esta tecnología blockchain, forex, etcétera, 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 es más reciente. También nos gustaría que nos cuentes tu experiencia personal como Gonzalo, con el background que tenías, cómo te comenzaste a educar en estos temas y a ser menos escéptico y a informarte y cómo ha influenciado en tu perspectiva ahora. Uf, ese es un buen tema, tremendo tema. Gracias a huevo, como dicen ustedes. El mundo económico es un mundo difícil. Primero, tú dices bien, en base a lo que yo sé. Yo no soy ni el iluminado, ni Buda, ni ese tipo de cosas para saber de todo. Como decía siempre a unos amigos que estaban en Colombia, yo daría todo lo que tengo por saber la mitad de lo que no sé. Así de fácil. Maravilloso. Pero de hecho el reconocer que no sabes es un principio importante para aprender, ¿no es cierto? La pandemia ha sido, regreso un poco antes, los seguros, cuando tú estás involucrado en el mundo de los seguros,
desde el punto de vista de asesor de seguros, ves muchísimas industrias, muchísimos mercados, investigas cómo funcionan las industrias, porque tu obligación es cubrir el riesgo que puedan tener esas compañías. Entonces conoces un poco de todo. Cuando eres ajustador, que somos nosotros, es peor, porque ahí terminas pagando e investigando a profundidad cómo funcionan las cosas. Entonces aprendes absolutamente de todo. Y ya traía cierta información del mundo económico alrededor del manejo empresarial y ese tipo de cosas, ¿no? Además, por el bolsillo, ¿no? Como te digo, es el nervio más sensible del cuerpo. Entonces, he tenido épocas muy buenas, he tenido épocas pésimas. Me acuerdo una época ya como anécdota simpatiquísima que viví en Chile a raíz de todo este tema de seguridad que hablaban ustedes. En esa época había un presidente que todos decían que iba a ser el presidente, que era Vargas Llosa. Regalaba toda la seguridad a Vargas Llosa. Y a la vez en esa época yo era asesor de Fujimori en la Universidad Agraria, porque él era rector de la Universidad Agraria. Y cuando me decían, oye, vente con nosotros acá, con Fujimori, decía, estoy con Vargas Llosa, voy a ir contigo, no hay forma, en tractorcito y con la yuca no vas a salir de ninguna manera. Bueno, cuando sale presidente, ahí le digo a mi esposa ya, vámonos a vivir a Chile porque no sé si salgo vivo de esta, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir a Chile y estuvimos viviendo 7 años, 8 años ahí en Chile. Y fue una experiencia muy simpática, además porque vivíamos en zona franca y este tipo de cosas. Entonces las experiencias que tú vas ganando en Chile y las experiencias económicas que vas dando allá y el comercio, en fin, todo eso, en todo caso, son interesantísimos. Eso me ayudó muchísimo para entender este mundo económico. Entonces viene la pandemia, con el manejo económico que ya tenía, viene la pandemia. Las compañías que tenemos nosotros en el grupo empresarial nuestro son compañías que funcionan casi por el movimiento del mundo, porque la gente está en la calle, porque los autos estén en la calle, porque el mercado funcione, porque la economía funcione. Entonces viene la pandemia, paralizan a todo el mundo y ojo con este detalle que es sumamente importante. La pandemia ha sido un acto que ha cambiado una era. A veces no entendemos nosotros lo que es una era, ¿no? Pero así como hablan antes de Cristo, después de Cristo, supuestamente Cristo generó una era, un cambio en el mundo monstruoso. Y la pandemia ha generado eso. Lo que ha hecho la pandemia es paralizar a todo el planeta, literalmente a todo el planeta, por lo menos de un mismo momento en algún momento. Todo el planeta estaba encerrado. Eso significa que todas las mentes que completan el planeta, 7.000 o 8.000 millones de personas, han estado preocupadas por lo menos de lo que estaba pasando. Y eso significa que ante la preocupación tienes una motivación, el qué hago. Entonces en mi caso, que soy muy meticuloso en mis cosas, decía, ¿ahora qué hago? Bueno, el propósito de vida. Los japoneses tienen un principio que se llama el Ikigai, ¿no? El Ikigai significa el sentido de vida o la forma de tu vida, o en resumen es qué hace que todas las mañanas te levantes, qué te motiva que hace que todas las mañanas te levantes. Entonces, ante esta situación trágica que vivíamos y en mi cabeza venía toda la gente que tenemos nosotros y cómo las vamos a cuidar, en fin, todo esto de acá, empezamos a pensar, ¿qué hago? Listo, hago lo mismo, me levanto a las 4 de la mañana, me baño, desayuno, me siento en la oficina y empiezo a hacer algo. ¿Qué algo empiezo a hacer? En esa época ya me estaban bombardeando acá Huevo y compañía con el tema de la minería de Bitcoin. Si la minería de Bitcoin, yo me imaginaba pico pala, pues empezar a sacar algo, ¿no? Yo le decía, uy, cuando venga la policía y me toque la puerta, yo lo voy a dejar pasar a tu cuarto, si es que vas a hacer minería. Entonces, ¿qué será esto de la minería? Y me puse a estudiar, pero como condenado, así tipo universidad. Me puse a estudiar absolutamente todo lo que existía alrededor del Bitcoin, blockchain, a leer los códigos fuentes que tenían, absolutamente todo lo que existía de eso. Y me atrapó. Me atrapó el hecho de entender que puede existir una moneda o varias monedas, pero en esa época una moneda que era el Bitcoin, que sea universal, genérica, de aceptación universal, sin ningún tipo de control. Y a través de una red que era el blockchain, que en la simpleza que tiene la estructura del blockchain tenía una maravillosa capacidad de ser incorruptible. Entonces yo decía, wow, ¿cómo esto no lo usé para insumos químicos? Sería una maravilla haber usado una herramienta que era incorruptible para este tipo de cosas donde millones de personas pueden aprobar la transacción y que nadie se va a afectar. Sería un sueño, sería una maravilla. Entonces así me involucré en este mundo de entender a profundidad el mercado, el dinero, la plata, el blockchain, las criptomonedas, quién las hace, por qué las hacen. Y estuve prácticamente 2 años, 24 horas al día estudiando, ¿no? Porque además duermo muy poco. En la desesperación que tengo de aprender, duermo poco, ¿no? Claro. Así es. Así, de ahí vino el tema.
Claro. De ahí Y, empecé. aparte de todo lo que vendría a ser criptomonedas, tengo entendido que hay otros tipos de mercados, ¿verdad? Sí, hay un montón de mercados en general. Si tú te pones a pensar, si tú quieres algo que yo tengo y nos ponemos de acuerdo, lo vamos a intercambiar. El dinero va a ser un accesorio genérico. Yo les contaba a este amigo mío del Banco Central en Colombia, él me daba un ejemplo muy sencillo del uso del dinero y la explicación. Es exagerado el ejemplo, pero la explicación por qué el dinero no existe. Y él decía que llega un turista a un pueblito muy chiquito en Colombia y dice, qué lindo pueblo, me voy a quedar en este pueblo. Y va al hotel del pueblo y le dice al señor, me ha gustado tu pueblo, me voy a quedar en tu hotel. Sí, señor, no hay problema, deme $100 que vale la noche y se queda en el hotel. Entonces el señor le da los $100. Le dice, ok, fantástico, me voy a dar un paseíto por el sitio, por el hotel, por el pueblo. Se da una vuelta por el pueblo y el señor dice, no, ¿sabes qué? Es muy chiquito el pueblo, en realidad me retiro, así que devuelve mis $100. Le devuelve los $100, pero él decía, ¿qué hubo atrás de los $100? Este señor, cuando recibe los $100, fue al señor que le vende las verduras y le dijo, oye, te pago las verduras que te estoy debiendo del restaurante, del hotel, te doy tus $100. El señor de las verduras hizo lo propio con el señor que le transporta al camión. El señor del camión hizo lo mismo con la querida del pueblo, me imagino. Entonces, toda esa sensación, y la querida del pueblo fue al señor del hotel y le dijo, oye, te pago el hotel que me lo ha fiado pues, para estar en tu hotel. Y como el señor del hotel terminó devolviéndole los $100 al turista, él me decía, si te das cuenta, toda la cadena económica alrededor del hotel quedó pagada y el dinero no existió, porque el dinero se lo devolvieron al señor y se fue. Entonces, ese ejemplo es bien exagerado, es como cuando uno le dice, ¿cuántos dedos tengo en la mano? Y tú dices 11, ¿no? Después de 10, 9, 8, 7, 6, más 5, 11. Tengo 11 dedos. ¿No? Ese es un truco psicológico. Este ejemplo de truco psicológico trataba de explicar que es cierto que el dinero es un accesorio que no sirve en las transacciones, ¿no? Claro. Cuando tú compras y vendes en el comercio exterior, tú no mandas billetes. Tú lo que haces es mandar una instrucción a través de una herramienta que se llama Swift y el que la recibe dice, oye, ya está pagado. Genial, pues ya pagué, pero no usé dinero, ¿no? Todo es un mundo electrónico. Es lo mismo y con de lo- ponernos de acuerdo. Es lo mismo cuando mandas, ponte una orden en el mercado de valores, así. Sí, sí, la orden en el mercado de valores, ahí había todo un evento, ¿no? Que fue una de las cosas que estudié mucho en nuestra generación, por lo menos cuando nos enseñaban el tema de crecer y desarrollarte en el mundo, era tú tienes que estudiar, entrar a la universidad, ahorrar en el banco. De hecho, yo me iba con mi papá al banco a ahorrar y ahorrábamos unas libretitas de cartón que las metían en una máquina y escribían así y sacabas tu libretita de cartón, fantástico, ¿no? Cosa que, por cierto, le echo la culpa a los bancos hoy día. Hablaba con un amigo que es gerente general de un banco y le decía que ellos son los culpables de que no exista la inclusión financiera. Porque en mi época, yo de chiquillo, 13 años, 12 años, yo podía ahorrar en el banco. Hoy día ustedes o la gente menor de edad no puede ir a un banco a abrir una cuenta. Está prohibido, es una locura, ¿no? Entonces, si quieres inclusión financiera, empieza como empezó Coca-Cola en el mundo, a regalar bebidas desde los chiquitos en el nido para que todos, cuando sean grandes, consuman Coca-Cola. Esa era la idea, en fin. Entonces, empiezas a estudiar todo este proceso empecé a estudiar todo este proceso de la economía y entender cómo sucede una transacción de acciones. En mi época comprar acciones era lo máximo, ¿no? Comprabas la acción y esperabas a que subiera la acción. Entonces cuando subía la acción la vendías y era millonario, ¿no? Era una maravilla. Pero yo decía, qué loco, ¿no? Tengo que comprar algo y esperar después a venderlo, esperar a que sube y si no sube, pierdo. Entonces ese mercado de valores que entendíamos nosotros, no lo encontraba razonable. Era el que existía, pero no lo encontraba razonable. Y cuando me empiezan a hablar de este concepto de trading, decía, trading, comercial, tú lo mío. Entonces me meto al mundo de los valores en el trading, a las bolsas Forex en realidad, que fueron bolsas muy inteligentemente creadas por el gobierno americano cuando después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de países estaban totalmente destruidos. Entonces era evidente que se destruye un país y tienes que reconstruirlo. Y para reconstruirlo necesitas plata. Y en tu país usas tu plata, no usas la plata del otro. Entonces se crea una comisión que se llamó la Comisión Bretton, donde se juntan los países principales y las economías principales, se llama destruidos por la guerra. Y Estados Unidos dice, bueno, amiguitos, yo soy el más poderoso, yo gané la guerra. Así que he tomado la decisión que el dólar va a ser la moneda estándar para todos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren que yo les preste plata y yo comercialice monedas dentro de sus países, vamos a crear una bolsa de valores que se llame Forex. Digo valores mal dicho porque no es un valor el intercambio de divisas.
una bolsa bursátil. Y así crean Forex, el Foreign Exchange, crean las monedas, la bolsa donde se comercialice literalmente el dinero del mundo. Y crean 4, crean en Estados Unidos, en Nueva York, crean una en Londres, por las zonas horarias y los países que habían participado de la guerra, crean una en Japón y crean una en Australia. Y así empiezan a comercializar dinero. Oye, Japón, necesitas construirte ahí por Nagasaki, Hiroshima, che, listo, ya te mando unos yenes. Claro, pero ¿cómo comercializaban los yenes? ¿Quién le ponía el tipo de cambio al yen? ¿Cuánto costaba un yen contra un dólar? Si el dólar era la paridad. Entonces, el volumen de dinero en el mundo definía qué valor tenía compra-venta, el mercado libre. Definía el valor que tenía el yen. Entonces, claro, yo necesitaba reconstruir un hotel, necesitaba, no sé, millones de yenes, y no era que yo vaya con mi moleta con los millones de yenes, entonces le daban una instrucción a la bolsa bursátil que genere tantos dólares para el señor que necesitaba comprar su hotel, y el banco del señor le daba su plata y así se comercializó el dinero en el mundo, ¿no? Una manera muy hábil de hacerlo. Y así nacen las bolsas Forex en realidad, que cuando yo he hablado de estos temas de Forex me han dicho que es hasta un producto para adelgazar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Lo identifican mucho con redes Eso y es. cadenas, pero no. Tuvo una Forex época en la es que el estuvo muy Forex mal Exchange, visto. ¿no? Tuvo una época en la que estuvo muy mal visto acá. Sí, Creo que creo porque- que lo han usado para vender clases de Forex, Sí, para vender sí. muchas cosas, ¿no? Pero todo esto está libre en el mercado, hay mucha literatura alrededor de esto y aparte es interesantísima porque la estructura que usa Forex para poder estudiar hoy día los cálculos económicos es una estructura de hace miles de años usadas por los japoneses, lo que le llaman la vela japonesa típica, ¿no? Entonces los japoneses cuando iban a los mercados, mira lo lógico, es totalmente lógico. Yo era un cultivador de arroz. Entonces sacaba mi arrocito, lo metía en mi saco y me iba al mercado a vender el arroz. Pero resulta que el chino del costado también tenía arroz. Y el del frente también tenía arroz. Entonces la gente, los japoneses en esa época, millones de años atrás, decían, oye, ¿y cómo sé cuánto arroz hay en el mercado, no? Entonces agarraban unas paredes y pintaban una rayita, ¿no? Cuando había mucho arroz pintaban una rayita bien larga. Cuando había poco arroz pintaban una rayita más chiquita. Y cuando vendían el arroz pintaban una rayita roja. Esas velas japonesas que hoy día vemos en todas las películas que hacen trading, en fin, se llaman velas japonesas por eso. Y es la misma práctica hace miles de años que usaban los japoneses para poder comercializar arroz en el mercado del pueblo, ahí en la calle, en la pista. Y de ahí nace ese principio, ¿no? Entonces, toda esa técnica que existe es la publicación del dinero en el mundo. Y a diferencia de una acción donde yo dependo de la decisión que tome un CEO de una compañía para definir si esa acción sube o baja, el dinero en el mundo va a existir toda la vida mientras que exista comercio. Salvo que se acabe el mundo y nos acabamos todos, así que nos fregamos. Y bueno, hemos tenido un montón de temas interesantes para tocar alrededor de todo el podcast. Y me gustaría finalizar con un tema en específico que me interesa bastante a mí, más que nada por mi curiosidad propia. Sé que hay una persona en el BCR, la cual es muy capa, y quería hablar específicamente del tema de la inflación controlada por parte de él y por qué es que nuestra moneda y por qué es que el sol, comparado a la mayoría de monedas en Latinoamérica, es que está tan estable. Y quiere terminar con ese tema todavía. Ese tema tiene como para 4 maestrías. Demos para 4 maestrías. Sí, a ver, un país funciona en base a un principio que se llama balanza de pago, ¿no es cierto? Tú tienes todo lo que importas y todo lo que exportas. Y eso tiene que estar balanceado. El consumo genera, o el dinero a través del consumo genera una inflación. Y uno de los grandes problemas que tienen las economías en el mundo es tratar de sostener el tipo de cambio de su moneda. Todos hemos escuchado cuando dicen, oye, el tipo de cambio subió en Colombia, en Argentina, está baratísimo Argentina, ¿no? Baratísimo Colombia, claro, lo comparan con el dólar. El Perú es uno de los, hay un reportaje muy simpático de la CBS que habla sobre un principio que se llama flotación sucia. Normalmente en un país cuando tú dejas que los tipos de cambio varíen, son tipos de cambio libres. Este es sucio. Sucio quiere decir que está manipulado por el ente regulador, que en nuestro caso es el Banco Central de Reserva. Lo que hace el Banco Central de Reserva a través de una inteligencia absoluta que me parece fantástica, y gracias a ellos creo que pese a todos los desastres que vive el Perú, tenemos la mejor economía de Sudamérica, la menor inflación de Sudamérica, la mayor tasa de crecimiento de Sudamérica. Es este principio de flotación sucia que trata de ¿qué? Trata de estabilizar el tipo de cambio cuando sube o cuando baja.
Cuando el tipo de cambio sube, me refiero al dólar, el sol contra el dólar, ¿a quiénes no les conviene? A los importadores, porque ellos pagan en dólares afuera. Entonces van a necesitar más soles para traer más dólares y comprar cosas de fuera. Entonces no les conviene que el tipo de cambio suba. Y cuando el tipo de cambio baja, no les conviene a los exportadores. Porque los exportadores cuando exportan les pagan en dólares. Entonces yo gasté hoy día sueldos a un precio de 3.50 y mañana está a precio de 2, entonces pagué más de lo que hoy día vale el dólar. Entonces lo que hace el Banco Central de Reserva para impactar en la economía es sacar dólares al mercado. Literalmente inyectan, le llaman inyectar, inyectan dólares a la economía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sale el Banco Central de Reserva con su maletita o coña y entrega 500 millones de dólares? No. Todo esto se hace justamente a través de los mercados forex. Lo que hace el Banco Central de Reserva es mide constantemente la economía del país. Y hay ciertas mediciones que tú haces para saber si la economía está creciendo o no. En la época que estaba en el ministerio, me acuerdo el viceministro me decía, necesitamos el valor del cemento. ¿Qué tiene que ver el cemento? No, claro. Cuanto más consumo de cemento, más construcción y por tanto la economía está mejor o peor. Entonces lo que hace el Banco Central de Reserva es, va mirando la economía y va mirando los indicadores si el tipo de cambio está subiendo o bajando. Y si no le conviene que suba mucho ni que baje mucho, saca de su billetera, de la caja fuerte del banco, saca y mete un montón de dólares al mercado para equilibrar el precio del dólar y que se mantenga más o menos en el tipo de cambio. En la época esta que hablaban, en la época del lobo que yo trabajaba en el centro de Lima, cuando nos pagaban el sueldo en esos sobrecitos de Manila, así típicos, no billetitos adentro del sobre. Y me acuerdo que la persona de contabilidad que nos pagaba el sueldo nos decía, corre, sal a comprar algo porque en un ratito ya no va a costar nada la plata. Y nuestra desesperación era ir con esa misma cantidad de dinero a comprar lo que pudieses. Ahí mi actual esposa Úrsula se ganó con eso porque todo el día le compraba joyas. Salía a comprar joyas porque era lo único que podía sostener un valor. Hoy no. Entonces, si ustedes ven el tipo de cambio desde hace años atrás, se mantiene un valor bastante razonable, ¿no? 2.80, 3.80, 3, 2, 2.5. En fin, se mantiene un valor que no te genera una discrepancia inmensa en la economía. Entonces, no nos preocupa mucho en comparación al dólar, que es una economía natural para nosotros el dólar. No nos genera mucha discrepancia ese efecto, ¿no? Lo que sí tiene el Perú de repente es que se empieza a poner muy caro comparado con otros países. O el Perú muy caro o los demás países muy baratos, ¿no? Porque los tipos de cambio se disparan a tal nivel que tú que vas con dólares compras más cosas, en teoría, ¿no? Yo compraba hasta no sé mucho con $1, me daban 3.000 pesos en Colombia. Hoy día con $1 me dan 5.000. Pero las cosas no han subido al mismo nivel de ese tipo de cambio. Entonces, con $1 yo compro más cosas que lo que compraba hace poco tiempo en Colombia. A eso le llaman flotación sucia. Sacar dinero al mercado para hacer que la economía se equilibre. Y ese es un principio económico que no tienen otros países, no lo sé por qué. Y acá me parece una genialidad, ¿no? Y no funciona perfecto. No funciona perfecto. Vean este especial que hay de la CBS en la web sobre la flotación sucia, es maravilloso. El presidente del encargado del BCR o el que hace todas estas, el que lidera todas estas operaciones, ¿quién es? Velarde, se apellida Velarde, es una persona que tiene años. Yo creo que el éxito de cualquier presidente, sea cual fuera el crente, es que Velarde se quede ahí, porque finalmente las economías de un país funcionan en base a los bancos centrales de reserva que establecen ciertas políticas monetarias alrededor del país, ¿no? Entonces, Velarde ha estado años y gobiernos tras gobiernos, entonces claro, evidentemente en algún momento se cansará y ya tiene que irse y tiene que ir preparando gente para que asuma esas mismas políticas. No es él el que decide todo, el Banco Central, como cualquier banco, tiene un directorio donde se establecen las reglas, las normas, en fin, una serie de detalles. Pero creo que es una práctica extraordinaria que tiene este país y eso hace que nos sostengamos, como dicen todos, el milagro de Latinoamérica, ¿no? Así nos llaman hoy día. Sí, pues ya me parecía raro porque escuchaba No somos tan buenos. Claro, y escuchaba todos estos problemas que empiezan a salir del Perú, etcétera, etcétera, pero nuestra economía, bueno, nuestra moneda como tal no se veía tan inflada como en Argentina o en Chile, que se dobla o se triplica o se cuatriplica. Es correcto, yo te diría que además tenemos otro factor importantísimo, ¿no? El peruano, ¿se acuerdan ustedes de este dicho que hay sufre, peruano sufre? El peruano es una persona hiper trabajadora, hiper ingenioso, hiper desordenado, hiper todo, pero súper trabajador, y eso hace que la economía siempre se mantenga. Es difícil encontrar a un peruano en cualquier parte del mundo
que no termine siendo exitoso, que tenga un negocio o que haga algo. No importa la informalidad o formalidad hablando de esto. Lo que importa es que las ganas de trabajar siempre es fuertísima, y el trabajar significa inyectar dinero, mover una economía. En otros países que he encontrado yo, que he viajado, normalmente hay una catástrofe y te dicen, ay no, uy no, trabajar cansa, yo prefiero no trabajar. Acá no, acá somos súper aguerridos para trabajar, y eso ayuda a sostener este principio económico también, ¿no? Entonces le sumas varios valores, creo, a este principio para que literalmente seamos el milagro de Latinoamérica, pese a todas las dificultades que tenemos, que creo que nunca las vamos a tener, pero en todo caso igual, las dificultades siempre motivan, ¿no? Te ayudan a ser mejor. Como última pregunta, nos gustaría saber a qué te dedicas hoy por hoy y a dónde quieres llegar con lo que estás haciendo actualmente. Esa es muy buena pregunta. ¿A qué me dedico? Yo te diría que soy mil oficios hoy día. De hecho, hemos construido un grupo empresarial que graciosamente, originalmente cuando lo hicimos se llamó ACME, Corporación ACME. Y todo el mundo se ríe, te sonríen, ¿no? Y te dicen así que los Looney Tunes, sí, también somos dueños de los Looney Tunes, le digo, es verdad. ACME es una palabra griega, graciosamente, que significa acum, y acum en griego significa hacer de todo, estar sobre la cima de todo, y fue una casualidad. Pero en realidad este grupo ACME pasa sobre un grupo mayor que se llama DRC. Y nos dedicamos al mundo empresarial, ¿no? A ver oportunidades, a entender oportunidades, a tratar de hacer negocios como creo que todos deberían hacer, ¿no? Tratar de hacer negocios. Todos tenemos la capacidad de hacer negocios siempre. Y hacer negocios no significa ser el superempresario, millonario y ese tipo de cosas, no. Quiero insistir con este mensaje que normalmente trato de darlo. Nunca trabajen por dinero. Trabajen por pasión. Cualquier cosa que ustedes hagan bien, por defecto va a venir el dinero. Pero si trabajas solamente por el dinero, lo único que vas a hacer, como les decía hace un rato, es obsesionarte, sacrificarte, y el sacrificarte por el dinero, dejar familia, lo que tengan que hacer para poder trabajar por dinero, trae como consecuencia un sufrimiento absoluto, porque lo único que estás haciendo es trabajar deseando tener algo que de repente ni siquiera necesitas. ¿Tener dinero para qué? Los seres humanos normalmente tenemos casi todo lo que normalmente necesitamos. Y bien decía el filósofo chino, más rico es aquel que no necesita que el que tiene, ¿no? Entonces, bajo ese principio, les sugiero que lo que trabajen y lo que hagan en el trabajo, en su casa, en su empresa, lo que sea, lo hagan por pasión. El dinero va a venir por defecto. El dinero no es una necesidad. El dinero es el efecto de lo que ustedes vayan a hacer. En fin. Entonces, en este grupo empresarial hacemos de todo. Literalmente, un amigo que se reía el otro día, yo llego muy temprano a la oficina, a las 5 de la mañana, y empiezo a meditar y tratar de tranquilizar toda la bulla que uno tiene en la cabeza. Y hoy día, ¿con qué empezaste? ¿No? Hoy día empiezo con ingeniería, de ahí paso temas médicos, de ahí paso temas financieros, de ahí paso la fundación. Y me dicen, imposible, no puede ser que hagas tantas cosas. Entonces manejo muchos temas dentro de la organización, pero uno de los temas que más me apasiona a mí es el dar, es el entregar, es que todas las experiencias que he tenido la suerte de recoger a lo largo de mi vida puedan ser entregadas. Uno no debe pintarse como, ay, no sabes todo lo que he sufrido en la vida, por ahí es mentira. Cualquier experiencia buena, mala que uno tenga es una experiencia. Y a mí lo que me encanta hoy día es tratar de trasladar estas experiencias y que todo aquello que he vivido pueda a otros ayudarlo a desarrollar su camino, ojalá más fácil. Cuanto más fácil es peor, no crean. Cuanto más difícil es mejor porque aprenden mucho más. Así que dentro de esta organización empresarial que tengo ahora, se separa este grupo ACME, se separa el otro grupo DRC y se separa esta fundación que lo que busca, y eso lo aprendí en Colombia, al emprendimiento y al incubamiento de negocios, ¿no? Toda la gente que dice, a mí me han tocado charlas y la pregunta típica de una charla era, uy, qué difícil hacer una empresa, no tengo plata, ¿qué es lo que hago? ¿No? Entonces todos piensan que uno tiene la vara mágica que va a hacer clic y se van a volver millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Y este es otro concepto que ya lo deben conocer. Solamente en el diccionario el éxito está antes que el trabajo. No hay forma que una persona vaya a ser exitosa, y llamémosle exitosa si redefinimos nuestra posición de riqueza, llamémosle exitosa internamente, exitosa a estar en paz, exitosa a tener una familia, no exitosa a tener plata solamente,
sino exitosa como ser humano, si es que eso no lleva un esfuerzo. El meditar lleva un esfuerzo, el hacer ejercicio lleva un esfuerzo. Todo esfuerzo va a tener su recompensa. Entonces lo que buscamos en la fundación hoy día es incubamiento de negocios, ayudar a personas que por X motivos, que no sean propios, no sean psicológicos, no sean miedo, no puedan emprender su negocio. Y si nosotros encontramos que ese equipo de gente, esas personas, esos jóvenes, tienen la pasión por lo que hacen, nos encantaría ayudarlos para que puedan salir adelante rápidamente, ¿no? De eso se trata. Nos miran como locos los ejercicios que hemos tenido, y contaba esto a raíz de haber atendido esta persona que hace libros de finanzas personales para niños. Yo les decía, y en broma se los dije al principio de ustedes, he negociado con todos los países del mundo, negociaciones súper complejas de país a país, negociaciones hasta de armamento, y resulta, les decía, que con ustedes es más difícil negociar que con nadie, porque estamos en un mundo tan insólito, donde hay tanto egoísmo y tanta maldad, que se te acerque una persona a decirte tranquilo, yo te ayudo, es una locura. Nadie puede creer que alguien pueda ayudar a otra persona, eso es insólito. Entonces cuando le digo a esta persona, me ha encantado tu libro, yo te voy a ayudar, renuncia, yo te voy a pagar absolutamente todo, me miraron con cara de loco y me dicen, este pata, ¿qué le pasa? ¿No? Está loco, es o sea, voy a dejar mi vida, mi comodidad, mi zona de confort, para irme a un sitio de algo que me están ofreciendo. Entonces a mí me sorprendía que, siendo esta la pasión de las personas, no se arriesgaran, ¿no? Y nuevamente me dicen, es que tengo miedo. No tienes miedo, tienes temor. Si tienes miedo, estaría siendo cauto, ¿no es cierto? Ah, sí, tú me estás diciendo que renuncie, a ver qué me ofreces, qué va a pasar, cómo es el plan de trabajo. Pero si tienes miedo, tu cerebro te va a decir que no. Cuando una persona tiene temor, la defensa del cuerpo lo primero que anula es el sector frontal de la cabeza. Y el sector frontal de la cabeza es el que razona. Entonces, claro, si alguien viene y te dice eso y te da miedo y te da temor, vas a cancelar tu cerebro y por tanto no vas a pensar. Y eso tiene una lógica, ¿no? Y esto lo voy a contar gracioso, pero cuando uno analiza los principios del cerebro, el cerebro tiene varios sectores, tiene una parte que se llama hipocampo, que es como el archivo, ¿no? Abres tu archivo y está todo ordenadito, ¿no? Y a veces uno dice, oye, ¿cómo se llamaba este tema? Cuando te olvidas de algo es porque el archivo no lo pusieron correctamente en el hipocampo. Pero el cerebro es tan hábil que cuando tú entras en un estado de temor y de miedo, el químico que genera el cerebro, que es el cortisol, te anula por completo. Y lo primero que hace el temor es anularte el sistema frontal, que es el que te hace razonar. Y es evidente, porque si tú estás en un nivel de riesgo, va a venir un león a comerte, no vas a negociar con el león, pues, ¿no? No vas a decir, oye, compadre, no me comas, pues, hermano, mira, déjame un ratito, negociemos. Entonces la naturaleza es tan sabia que te cancela el sistema frontal del cerebro para que no pienses. La sangre la distribuye de todo tu cuerpo a los músculos para que puedas correr. Y voy a decir algo que puede sonar medio lisura, pero te dices, lo dicen ustedes de otra forma, ¿no? Pero dices, te da una diarrea cuando tienes miedo, ¿no es cierto? Esa diarrea tiene un principio lógico, que es quitarte peso del cuerpo para que puedas correr más rápido. Es así de literal. Así de hábil es la naturaleza humana, ¿no? Así de hábil. Entonces, nuestro afán ahora es que todo aquello que vamos aprendiendo y todo aquello que me falta tiempo para aprender y cualquier cosa que pueda aprender, me gustaría trasladárselo a los demás, ¿no? Ese es el afán, el que busco hoy día en el tiempo. Y pensando en este dicho muy cierto que era, nosotros tenemos ese, llamémoslo como quieran, regalo, milagro de la vida, ¿no es cierto? Y en la vida tú tienes una función, tienes que lograr algo en la vida. Y la vida, normalmente decimos es mi vida, y le decía a huevo a Rafael ahora, no es tu vida, no es mi vida, no es la vida de los otros. La vida es un regalo, te han dado un regalo y lo importante de eso es qué haces con esa vida. Entonces lo que uno debería hacer con esa vida es que todo el conocimiento que va acumulando lo trascienda. Porque lo que está claro es que si tenemos vida vamos a tener muerte. Y el día de la muerte lo que va a pasar es que se nos va a acabar la vida. Bien sencillo, ¿no es cierto? Entonces el día que se te acabe la vida, se acabó todo. Nuevamente, como les decía, nunca he visto un camión de mudanza atrás de una carroza fúnebre. Nunca. Entonces, ¿qué es lo de tu vida que vas a dejar a los demás? Esto, lo que están haciendo ustedes, un podcast, conocimiento, ayudar al resto. Esa es la parte que una persona que tiene
aquel regalo de vida debería trascender a los demás, ¿no es cierto? De eso se trata. Entonces, ese es mi afán hoy día y pretendo usar la mayor parte del tiempo que tenga y vida en ese tema, ¿no? De ayudar a los que puedan. Qué lindas palabras. Qué bacán, tío. Qué bacán. Ah, sí, madre. Emotiva forma de darle cierre al podcast. Ha sido una conversa de todo tipo. Hemos conversado un poco de todo y la he disfrutado mucho. Así que muchas gracias por darte el tiempo. Muchísimas Gonzalo. gracias. A ustedes, sigan adelante porque lo que hacen es pasión. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por ver el podcast como siempre. Espero que les haya gustado este invitado tan peculiar y distinto a todos los otros que hemos tenido. Si les ha gustado este tipo de invitados y este tipo de conversaciones, por favor, déjennos su opinión en los comentarios. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, comenten, likeen y compartan. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos y también a ti, Gonzalo. Y como decía mi tío Melcochita, no me llames. Chao.